Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Bien. Pues yo creo que una cosa que está bien que empecemos a analizar, ¿no? Porque claro, obviamente, ¿tú qué edad tienes? ¿Tú quién eres? Empezamos bien. ¿Tú qué edad tienes, Caro Corazón? Perdóname. 38. 38. Ah, bueno, entonces no te iba a decir, igual cuando murió Doña Concha no habías ni nacido. Sí, habías nacido porque Concha murió en 89, 90. Vale, pero eras una cría, es decir, que no nos corresponde ni a ti tampoco ni a mí tampoco. Entonces, en el fondo lo que hemos hecho con nuestros libros, en mi caso, sobre todo Libérate y el vuestro Doña Concha y Hay campaneras, es viajar al pasado. Y yo no sé si estaréis de acuerdo que a veces, o sea, hoy en día tienes que viajar al pasado sin ira. Es decir, creo que no puedes juzgar al pasado desde el presente, en mi forma de entenderlo. O sea, puedes descontextualizar ese pasado, pero no tomártelo como si fuera el día de hoy, porque si no también estaríamos juzgando seguramente a aquellas mujeres. Sí, totalmente. Yo creo que eso es como casi el lugar desde donde partir, ¿no? Cuando investigas o cuando abordas fenómenos del pasado, porque al final obviamente no se trata de juzgar un contexto que en cierta medida, aunque seamos herederos de él, pues nos es ajeno, ¿no? En tanto que no lo hemos vivido, sino que se trata más bien de entender por qué sucedía eso, ¿no? Y de analizar, pues en mi caso, por ejemplo, que me dedico al tema como más en concreto de las canciones, ¿no? De la copla, del cuplé y de la zarzuela, qué sentimentalidad canalizaban esas canciones, por qué a veces tienen mensajes que nos suenan tan absolutamente patriarcales, ¿no? Y que nos pueden rechinar de alguna manera, por qué en otras ocasiones encontramos algunos rayos de luz inesperada, ¿no? Y visos de transgresión que también nos sorprenden y que nos sorprenden precisamente porque en realidad sabemos muy poco de ese pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con lo que comentas y con lo que decía Vicente, de arrojar de alguna manera una mirada si no compasiva, al menos comprensiva, ¿no? Con ese ánimo de entender cómo y sobre todo por qué. Yo creo que también que hay un tema, que esto lo comento yo mucho, que somos personas que hemos nacido en democracia. Entonces también es verdad que todo el tema de la copla y todo esto, igual somos capaces como de acercarnos a ella de una forma un poco más desprejuiciada, ¿sabes? Que no tenemos todo el peso histórico o de la guerra o del franquismo, que ha sido una cosa como que ha pesado mucho para generaciones, por ejemplo, como la de mi padre, que tiene ahora 73 años, ¿no? Entonces, para ellos hablar de copla es hablar de algo como muy carca, muy facha, muy no sé qué, y nosotras que somos personas que hemos nacido ya en democracia, que somos capaces de acercarnos, Lidia desde la curiosidad que le despierta su relación con su madre y tal, y yo desde una visión muy, muy tardía y muy externa, porque yo no he crecido escuchando copla, pues nos hemos aproximado desde la curiosidad, ¿no? Desde esto qué es, esto qué hay detrás de todo esto, porque en un principio tú escuchas copla y yo creo que estaremos de acuerdo que lo primero que llama la atención son las letras. O sea, cuando te detienes a escuchar la letra es cuando yo hice ese ejercicio, porque yo nunca había escuchado copla, para mí era como folclóricas y ya está, de repente yo con mis pasados los 30 años, de repente... Muy pasados los 30 años. Bueno, cállate un poquito. Qué folclóricas sois, porque esto de las edades es muy folclórica. Es que has arrancado muy fuerte tú también. Digo, que no me lo pregunte, por favor. Yo tengo... No. Pero o sea, le he dicho a ella porque ubicaba la fecha de defunción de Concha Piquer y por saber un poco tu edad. Sí, bueno, que parezco un niño, pero sí. Y eso, y entonces nos detenemos, o sea, empiezas a detenerte a escuchar la letra y como que eres capaz de, o sea, dices, te inspira ya como un poco de curiosidad, ¿no? Como, ¡hala, qué fuerte este mensaje o esta historia o esto que está contando! Y había momentos en los que decía,
pero ¿y esto cómo se podía contar? O sea, me parecía como alucinante, ¿no? Igual Lidia, que tiene esta visión más de haber crecido toda la vida con ello, pues como que igual lo has naturalizado desde mucho más temprano, pero yo como persona adulta que no me había acercado nunca, flipé en colores, la verdad. Sí, yo creo que con la copla pasa eso, ¿no? Esa sorpresa de la que hablábamos. Y creo que es algo como muy interesante del género, precisamente, pararse a pensar cómo se podía decir esas cosas en ese momento, ¿no? Porque al final son canciones que, como sabéis, están protagonizadas por mujeres que son casi el contramodelo, ¿no?, de lo que se esperaba de una mujer en la época. Eran absolutamente lo contrario de lo que el nacionalcatolicismo promulgaba, ¿no? Eran prostitutas, mujeres, esta palabra horrorosa, adúlteras, ¿no? Gente que de una manera u otra se desviaba, ¿no?, de ese camino de la virtud que estaba marcado, y sin embargo eran las protagonistas de estas canciones, que sí que es cierto que eso es parte de la respuesta de cómo podían decir cosas tan fuertes en ese momento. Sí que es cierto que muchas veces se las castigaba, ¿no?, con esta cosa que se suele hacer, es un mecanismo muy propio de la censura, se ha hecho también mucho en el cine, de los finales ortodoxos, es decir, te voy a enseñar algo que es absolutamente amoral, lo peor, y que te va a seducir, porque en el fondo a todos nos gusta un poquito de amoralidad, pero al final le voy a dar un cierre que sea ortodoxo, que sea en consonancia con la moral y tal, y por ahí se podían contar un poco esas historias, ¿no? Sí, como que siempre al final tiene que o reconducirse o recibir su merecido, ¿no? O por lo menos, si no ella su merecido, que el oyente, el espectador, la espectadora supiese, si haces esto te va a pasar esto, ¿no? Yo creo que eran un poco, tenían algo, no llega a ser propagandístico, pero tenían algo leccionador muchas veces, igual que el cine. O sea, el cine de los años 40, 50, 60, detrás siempre había ciertas lecciones, porque a veces lo que desconocemos es que la censura no solo estaba en el cine, también estaba en la música. Claro, aunque en la música es cierto que de una manera un poco más laxa, porque claro, el cine es un mensaje, como digamos, mucho más claro, ¿no? Porque tiene la imagen, ahí se ve, por ejemplo, sabéis que es muy famoso lo de Ojos Verdes, ¿no?, que se censuraba lo del principio de En el quicio de la mancebía, pero aún así lo podía cantar en los teatros, pagaba su multa y tiraba para adelante. Pero en el cine no, cuando rueda Filigrana... Sí. Cuando rueda Filigrana lo rueda con la letra censurada, sí, sí, sí. Y estaba pensando, al hilo de lo de la mujer castigada, bueno, me imagino que habéis visto Cielo Negro de Murotti, ¿no?, que tiene este final tan espectacular, ¿no?, donde yo creo que también tiene este rollo de mujer castigada, salvada por además con un plano secuencia brutal, que yo creo que es de los mejores del cine español, y vamos, que totalmente, ¿no? Sí, y porque el cine, yo creo que esa época del cine y la canción española, lo que se llamaba canción española, ¿no?, que al final de las coplas, tenían en común que la temática o el argumento era melodramático. No se concebía una mujer alegre, jovial, que estuviese cantando algo de manera distendida, ¿no?, o que celebrase algo. Todo el rato es como, me pasa algo, soy la otra, o no me quiere, siempre. Y en el cine pasaba lo mismo, es decir, hasta el último cuplé, que fue la película más taquillera durante casi 20 años en el cine español, era un melodrama, era una cupletista en decadencia, mirando el pasado y con un triste final. Entonces yo creo que era como que siempre se concebía a la mujer dentro del punto dramático, nunca del punto jovial, hasta que ya llegan los años 70, e incluso las folclóricas se revitalizan, ¿no? Llega ese tipo de folclórica flamenca, yeye, tipo Encarnita Polo, Rosa Morena, y son las que toman el relevo a las anteriores. Sí, pero fíjate que yo creo que todavía tenemos, o por lo menos tengo yo, igual la tengo yo porque soy más antigua que ellas, cierta resistencia a llamarlas folclóricas, o por lo menos no es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando decimos folclórica, creo. Gente como Encarnita Polo, ¿no?, que me estaba acordando de, creo que es uno de mis anécdotas favoritas de la censura, porque me parece como la más lisérgica y la más deliroide, que no le dejarán cantar a Encarnita Polo la de Paco, 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 que mi Paco, 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 porque sonaba la mujer de Franco a mucho choteo, tanto Paco. O sea, eso siempre me ha parecido una cosa divertidísima, porque claro, la censura tiene una cosa, y es que claro, de tanto buscarle las piernas al gato, al final acaba censurando cosas loquísimas. Ves donde no hay. Ves donde no hay, ¿no? Es como una cosa ahí de ponerte
un poco paranoico. Y pensaba en lo que decías del último cuplé y qué guay que lo hayas sacado, aunque no sea como en sentido estricto folclórica, ¿no? Pero está dentro de este imaginario y me parece como el paradigma de estos relatos de castigo que decimos, ¿no? Porque el último cuplé lo habéis visto, ¿no? No me diréis que os hago un spoiler si os digo cómo acaba el último cuplé. Si haces un spoiler no pasa nada porque han tenido 60 y algo años para verla, o sea que... No, y si no, seguro que estará en Flixolé, que es esa plataforma Sí, que siempre está. recomendamos. Pues sí, ¿no? Es lo que decías, como esa historia basada un poco en la fornarina, en esa revitalización del mundo del cuplé, en la que una mujer, en primer lugar, se le premia por su sensualidad, por su talento, y de la pobreza pasa al estrellato, pero en cuanto alcanza el estrellato viene la degradación moral. Porque nunca hay un premio para la mujer que consigue algo. Una vez que lo has conseguido, ya no tienes que robar patatas, como Concha Piquer, como ahora eres una suelta, pues te vamos a castigar por otro lado, ¿no? Y viene la bebida, viene la degradación, y es un relato que se repite mucho. Y no sé qué pensáis vosotras, pero también en las vidas de las propias folclóricas, en cómo muchas veces la prensa las ha tratado y todo, esto también se repite, ¿no? Sí, porque ellas están predestinadas a... Es que yo creo que folclórica se nace. Todo lo demás puedes hacerte. O sea, gogo, punky, poppy, indie, pero folclórica estoy convencida que se nace. O sea, hay algo que va en los genes donde eres dramática de nacimiento y te debes dar golpes de pecho con el biberón en vez de con el abanico. O sea, tiene que haber algo porque lo ves, es verdad que ellas... O sea, ahora que tú comentas un poco esto, ¿no? De las propias intérpretes, cuando estos momentos que las ponían a las pobres en el dique seco y los paparazzis las agobiaban, sobre todo esa época de los 90, ¿no? Que es cuando se cruza esa línea de respeto que había habido toda la vida entre la prensa y el artista, ves esos momentos de no vuelvo más nunca al AVE, todo esto es mi casa, todo dices, claro, es que ellas cuando lo sacan, es que han estado mimetizándose con el repertorio, Claro. completamente. Claro, que esto de esa mimetización con el repertorio, por ejemplo, en Concha Piquer se ve, yo creo que es probablemente de las que se vea de manera más clara, ¿no? Hay canciones que son su vida. Bueno, casi sí, literalmente. sobre todo por el tema de la otra, ¿no? Bueno, Concha Piquer tuvo muy mal ojo para los hombres. Y... Como todas, ¿quién tiene buen ojo para los hombres? Es que para los hombres no hay que echarle ojo a ninguno. Y ya, bueno, yo no tengo ningún ojo para los hombres. Y bueno, y el caso es que se enamoró de 2 hombres casados. El primero fue Penella, que esto es real. Tienes que especificar que de manera sucesiva, no a la vez. Es decir, se enamoró de No, a la vez. La Si pareja hubiera eran sido a la ellos vez- y ella se metió en trío, ¿no? Si hubiera sido a la vez sería muy guay. Bueno, el caso es que se enamoró de Penella, que fue su descubridor, su maestro y tal. Penella tenía un pequeño secretito que nunca le contó a Concha Piquer en ningún momento, y es que estaba casado y tenía 200.000 hijos, porque tenía un montón de hijos. Y ella se enteró porque alguien le metió una nota en el bolso. Esto lo cuenta Martín de la Plaza, creo, ¿no? En su libro. Y se enteró de casualidad. Entonces, pues nada, le mandó a freír espárragos. Luego mantuvo muy buena relación con él, pero tuvo que ser un palo muy gordo. Y luego se enamoró de Manuel, o sea, Antonio Márquez, madre mía, de Antonio Márquez. Y bueno, pues también estaba casado, pero era una relación que estaba muy deteriorada y bueno, ya era otra cosa, o sea, había como una posibilidad de real. Y bueno, pues Rafael de León escribió La Otra, inspirada en la situación de Concha Piquer con Antonio Márquez, ¿no? De ese momento en el que ella no se podía casar, de que estaba siempre escondida, de que no tenía derecho a nada, bueno, muy dramatizado, muy folclorizado, ¿no? Entonces ella salía al escenario, se vestía de negro, era todo como mega solemne, mega intensa, como buena folclórica. Y bueno, pues esa es la historia de La Otra. Que luego se casó con Antonio Márquez. Luego se y de casó. ahí su hija Concha Pero Márquez se Piquer. casó fuera de España, que eso también es muy guay, ¿no? Porque igual también es guay comentar esto, ¿no? De que fue muy transgresora, ¿no? Porque, joder, casarte con una persona casada, o sea, estar con una persona casada en la España franquista y tener que irte fuera porque no puedes casarte aquí, y, o sea, estás rompiendo un montón de barreras, ¿no? O sea, yo la veo como una persona como muy... aunque con mucha misoginia y tal, pero como muy libre y como que hizo siempre lo que le dio la gana, o sea, como que no le importaba
O sea, me imagino que por la época debió de pasarlo mal por el tema de ser la otra, pero, joder, o sea, creo que fue una persona muy libre dentro de todo. Y tenían que ser mujeres muy fuertes también, porque al final, o sea, digo, puede ser Concha Piquer, que puede ser Juana Reina, que pueden ser después de Carmen Sevilla o Lola Flores, porque en el fondo eran mujeres en un mundo de hombres, o sea, el mundo siempre ha sido de hombres, ¿no? En el sentido del mandato y del patriarcado. Pero en el fondo el dueño del tablao era un hombre seguramente, y el productor del disco, y el que hacía la letra, y el que... Entonces, de ahí también el mito de la folclórica con la madre detrás, ¿no? Claro, porque si no te imponías tú, por lo menos tenías que tener una aliada. Claro, que además esto a mí es un tema que me obsesiona, y en el libro hablo un montón de eso, y en el podcast también, que es un mito en el que se puede ver muy claramente esa mirada misógina que se ha arrojado sobre estas mujeres, ¿no? Porque la madre de la folclórica siempre ha sido una figura ridiculizada constantemente, siempre va detrás de ella, una mojigata, no le deja tal, etcétera. Desde la madre de la Pantoja, es como digamos el ejemplo más cercano que tenemos, y al final cuando revisan las vidas de estas mujeres sometidas, os podéis imaginar, solo viendo lo poco que se ha empezado a destapar con el Me Too, cómo sería la industria del espectáculo en esta época, cuando todas ellas eran además mujeres pobres. Cuando Concha Piquer, claro, el tema del romance con Penella tiene, ¿cuántos? 20 años más que ella, se la lleva cuando es una adolescente. Es un mundo muy turbio, y que precisamente de ese mundo tan turbio, en vez de haber conservado en nuestro imaginario colectivo la figura de productores que las instigaban, que muchas veces abusaban directamente de ellas, estoy convencida de que era así, bueno, y hay muchos casos registrados de que así era, ¿no? Carmen Sevilla cuenta alguna cosa en ese sentido. En vez de habernos quedado con esas figuras, la que ha sido ridiculizada y vilipendiada es la de la madre de la folclórica. Qué casualidad, cuando seguramente fuera una figura cuidadora. ¿Cómo ibas a dejar a tu hija pobre, que a lo mejor tenía 14 años, sola en ese mundo? Claro que iban detrás de ella, ¿no? Me parece muy significativo que sea justo eso lo que se ha elegido para poner en la picota. Sí, bueno, yo creo que además el tema de que eran mujeres potentes y mujeres fuertes también muchas veces dirigían sus propias compañías, ¿no? El tema de Concha es muy claro, ¿no? Ella dirigió su propia compañía, era muy exigente, y yo siempre lo digo, no niego que Concha Piquer era un poco especialita, porque era muy suya. A ver, especifica, abre paréntesis, que queremos llevarnos un titular. A ver, pues que simpática no era no era mi simpatía, digámoslo así. Era ¿sabes? muy regulera. Era un poco regulera, sí, era una mujer muy brava, que tenía muy mala hostia, vamos a decirlo así. Y nunca fue agradable con las compañeras, o sea, tenía yo creo que mucho miedo a ser ensombrecida por las compañeras, ¿no? Pero hay una cosa también que yo creo que hay que adjudicarle, y es yo creo que como que se pasó de frenada, ¿no? Como que tuvo que crear su propia compañía, sabía que estar delante de 30 o 40 personas dirigiendo un espectáculo, si no tenía mucho carácter, se le iban a subir encima en esa España de los años 40, donde ser mujer era una cosa como... entonces era o me pongo mega borde y mega sargento, o aquí me van a tomar por el pito del sereno, ¿no? Entonces siempre se habla de las multas que ponía, ¿no? A Manolo Caracol, fue, ¿no? Sí. Manolo Caracol lo echó directamente. Un día que vino... Hizo bien, en mi opinión. Un día que vino oliendo un poco al alcohol o no sé qué, que tenía la camisa, no la tenía muy bien, pum, le echó, ¿no? Pero luego es muy curioso porque se cuenta esta parte de la anécdota, pero no se cuenta que ella colectivizaba las multas y pagaba cenas a todo el equipo, ¿no? Entonces, con ese dinero de las multas como que retribuía todo el buen comportamiento y el trabajo en equipo que habían tenido, ¿no? Entonces es muy curioso que solamente se sepa una parte, ¿no? Es como que todo se saca lo malo, ¿no? de estas figuras. Sí, y que no es casual, que se mira de manera distinta cuando es una mujer quien tiene esas actitudes, ¿no? De al final de quien dirige una empresa, o quien dirige una compañía, o quien tiene gente a su cargo. Me parece bastante natural que alguien de la talla como Concha Piquer, y con todo lo que llevaba para adelante, pues tuviera cierto carácter, ¿no? Me parece que en el caso de los hombres nunca se hubiera señalado de la misma manera.
Antes me comentabas, ¿no? Cuando he citado, ¿no?, esta evolución de la folclórica en Encarnita Polo o en Rosa Morena en aquellos años finales de los 60, de los 70, y me decías, me cuesta verlas como folclóricas. Vamos a meternos en cuál es la definición, cuáles son los márgenes para que encaje una folclórica. De manera subjetiva, cada cual lo que entendemos. Sí. Arranca, Carla. No, arranca tú. Arranco yo. A mí me parece, claro, en un sentido, sabéis que yo al final luego me voy por la cabra a tirar monte académico a veces y ya ahí las definiciones son muy difíciles, pero hoy estamos entre amigas y es como todo mucho más distendido. A mí me parece que una folclórica, desde luego, tiene que tener ese componente dramático en la interpretación, por supuesto, cantar un repertorio que esté, pues si no dentro de los márgenes de la copla, aledaños, ¿no?, aunque sean estas reinterpretaciones más yeyes, etcétera. Luego otro componente que me parece muy importante en la folclórica es esta cosa que comentábamos a colación de Concha Piquer, que de alguna manera se desdibujen los límites entre vida y obra, ¿no? Que muchas de esas canciones la gente las lea como que son alusiones a su vida, que por supuesto tengan una proyección pública mucho más allá de ser meras intérpretes, ¿no?, y que tengan pues una vida privada cuanto más jugosa mejor, que interese y que en definitiva pues den contenido todo el tiempo. Entonces yo creo que entre esas cosas andaría. ¿Tú qué más le añadirías a una buena folclórica? Yo creo que necesita mito, ¿no? Yo creo que la folclórica es como un personaje mítico también, ¿no? Como que tiene un halo de misticismo también, ¿no? De saber qué es real, qué no es real dentro del personaje, sobre todo si es un personaje que ya ha desaparecido, ¿no? No claro. Sabes muy bien esa magia de qué ha sido real y qué no. Yo creo que eso ahí hay un punto interesante. Y yo creo que también es indispensable una mijita de... Bueno, una mijita no, como que cuando... ¿Sabes este meme de cuando Dios hizo a alguien que se le cayó otra botella? Muy mala leche. Yo creo que tienen que tener como carácter, como fuerza. O sea, y yo creo que también es como... El concepto folclórica creo que es como la españolización del concepto diva. O sea, creo que claro. es obvio, ¿no? O sea, el concepto diva es como... tienes la diva italiana, que esto lo dices... Sofía Loren, ¿no? Claro, o la diva de Hollywood, muy lejana, una cosa como muy... Tienen ese punto también lejano. Yo creo que es verdad que en los 90 se rompe con el tema de los paparazzi, pero tenían que tener algo como un poco inalcanzable también, yo creo. Y yo creo que iría por ahí. Sí. Fíjate que te está... Ay, no sé si no, iba a decir que yo creo que uno de los márgenes obviamente es el repertorio que tengan, ¿no? Es decir, que al final es el tipo de canción que hagas, porque curiosamente entro y salgo, la otra canción de Encarnita era aquel Pepa Bandera, claro, que ya había cantado Lola Flores, por ejemplo, anteriormente, o el Échale guindas al pavo de Rosa Morena, también lo había cantado Lola, a lo mejor 30 años atrás, y no había funcionado en su repertorio. Sí. En cambio, de los orígenes es el folclore, lo que pasa que luego llegan los tiempos modernos y les dan un cambio en los arreglos y demás y en la producción. Entonces, creo que aunque unas deriven en cierta modernidad, en nuevos sonidos y demás, pero creo que el repertorio tiene que ir por esos clásicos, ¿no? Y luego también creo que la vestimenta es muy importante. Creo que durante un tiempo... Es decir, si hemos llegado a la flamenca del WhatsApp es porque se instauró, ¿no? Antes de llegar a ese emoji se instauró lo que era una folclórica. Sí, e incluso en el caso de algunas que rompieron mucho con eso, que el caso como más paradigmático es el de Rocío Jurado, ¿no? Que es una de las primeras en quitarse la bata de cola, se la ponía de vez en cuando, pero se hizo famosa justamente por lo contrario, ¿no? Bueno, evidentemente por su voz y por su talento, pero también por la cuestión del vestuario ese tan rompedor, que difícilmente escondía sus exuberancias, ¿no? Que los censores, sabéis que se las veían de todos los colores, ¿no? Que de repente aparecía uno ahí en el plato con un chal, otro día con una rosa, otro día ya no sabían qué hacerle para taparla, ¿no? Y ella justamente pues supo jugar con ese componente de modernidad a través del cambio de vestuario, pero conservando siempre esa vinculación con lo que es el imaginario de lo cañí, ¿no? Que al final no deja de ser una construcción. Y estaba pensando en lo que decías antes, Carla, de esta cosa de que sean como un poco distantes, ¿no? Que al final sean divas, ¿no? Es decir, pues no es una señora cualquiera que va a comprar el pan, ¿no? Por eso tiene como otro halo, pero en el caso de las folclóricas me parece que esto tiene un encaje muy particular, porque si algo tienen las folclóricas de manera paradigmática y las que no son así no han acabado de funcionar del todo, es esa trayectoria de vida
casi de relato mítico de la pobreza al éxito. Sí. Entonces, en las vidas de las folclóricas encuentras que de repente lo mismo están pues desayunando langosta en el Palace, o Lola Flores está con Onassis. Bueno, lo de Onassis creo que se lo inventó un poco, pero con y que le ofreció dinero, que le metió dinero en el bolso. Eso sí creo que... Pero mira, ahí hemos llegado, pero mira, gracias a esto que os apuntaba, hemos llegado a otro punto importante que tiene que tener una folclórica, que es fantasía. Bueno, tú yo reivindico la fantasía constantemente, sí. Es decir, creo que la memoria ya es ficción. Sí. Entonces, si vas a contar tu propia historia, tú añádele ahí fuerte. Es decir, yo una de las biografías que más recomiendo, puntualizo, pese a que considero que no es folclórica, a la casualidad, es las de Sara Montiel, que tienen, o sea, no sabéis lo que es además eso. Es que Pedro es buenísimo también. Claro. Y exacto, el que se las escribe, sí. Porque, bueno, cuenta que, de pequeña tenía de mascota una culebra y le daba de tomar leche. Dices, pero si las culebras no toman leche, no son gatitos. Entonces dices, es que Sara, hay algo aquí. Y que con 4 años hablaba lenguas muertas. Y no, balbuceabas como todos los bebés, no hablabas lenguas muertas. Pero, o sea, eran como claro. Pero yo agradezco tanto abrir un libro y que unas memorias te lleven casi a visualizarlo. Totalmente, porque además es esa cosa de lo que tú decías, ¿no? De la inteligencia de construirse su propio relato y de tener una proyección de una figura mucho más allá de la canción. En esto Sara era tremenda y justamente fortalecía pues esa cosa de la pobreza y todo esto que decíamos. En sus memorias también era como, cuando yo era pequeña le dije a mi padre, no le llames más amo, odio esa palabra, no sé qué. Ella de repente era Lenin cuando tenía 4 años en Calzada de Calatrava. Sara, bueno, Sara tiene una muy buena, que en esta vinculación a la pobreza, porque ya saben que eso las convierte en heroínas, ¿no? Claro. Entonces lo recalcaban muchísimo. Y es que contó una vez que era tan pobre que nunca había comido un plátano. Entonces la primera vez que le dieron un plátano con 15 años, se lo comió con la cáscara, como el gorila Maguila. Y dices, a ver, no, tú intuyes, o sea, los animales por intuición abren las cosas. Las folclóricas, ¿no? Claro, entonces ella empezó a comérselo con la dura que es la cáscara del plátano. Y es como, Sara, pero se agradece tanto que dentro de ese legado inmenso que ha dejado, que abarca muchas cosas, también haya dejado la fantasía, que está muy guay. Pero igualmente he puntualizado que para mí Sara Montiel no es folclórica. No, porque no está. Se la mete muchas veces en esta cosa de que al final solo quedan 4, ¿no? Para hacer camisetas de Sota, Caballo y Rey, y se la mete. Cuando creo que Sara tira más, o sea, acabó cantando porque había que cantar el último cuplé, de hecho no querían que cantase ella, pero que luego ha tenido un repertorio que se ha alejado muchísimo del folclore. Y Sara, si hay una de todas estas mujeres, ¿no? Que más o menos tenemos dentro de este imaginario, que se acerca de verdad a lo que sería una diva de Hollywood, es Sara Montiel, sin lugar a dudas. Luego ya con todos sus delirios maravillosos. Sí, pero que también es de diva de Hollywood. Pero también es muy de diva de Hollywood, si no se te va un momento un poquito a la cabeza es porque no llega a triunfar de verdad nunca. Claro, es decir, no, pero que al final Sara es una Elizabeth Taylor, una Sasha Gabor, una combinación de muchas divas detrás del cine. Lo que pasa que no la visualizas, rara vez la visualizas con peineta, rara vez la visualizas con un maestro solano, rara vez la visualizas hacía un cine que no era el cine de folclórica, pese a que tocaba el melodrama en aquellos inicios. Entonces creo que se aleja mucho. Sí, totalmente. Estaba pensando en esto que decíamos de las anécdotas, de inventarse la vida y todo, y sabéis que la reina de esto era Lola Flores. ¿Os acordáis seguro de este momento cuando Lauren Postigo le pregunta, y Lola, ¿por qué nombras tanto a Dios con lo mentirosa que eres? Y ella le dice esta cosa de, cuando yo digo las mentiras, las convierto en verdad. Eso es maravilloso. Mientras se da con el abanico. Y eso a mí, perdona, yo es que muchas veces cuando veo las respuestas de estas mujeres, digo, ¿de dónde cojones le sale en la cabeza? Inteligentísimas también, o sea, que esto es algo que no se dice muy a menudo. Pero fíjate, hay otro muy bueno en cantar, es que es el momento de doña Concha Piquer. Sí, bueno. Cuando que dice esto del poncho, ¿no? A mí nadie me pisa el poncho. A mí nadie me pisa el poncho. Y luego, si no cobro, no me divierto. Si no tengo dinero... Si no me dinerito... Si no hay dinero, no me divierto. No me divierto. Entonces, anda que no he usado yo esa frase. Claro. Vamos. O sea, es muy a reivindicar. Sí, esa ya para contestar emails de propuestas. Eran muy pones el enlace, copias el enlace del vídeo. Tenían esta cosa como súper rápida, o sea, o sea, a mí me alucina que en pleno, yo que sé, que estás ahí en un programa, no sé qué, y que hagas esa respuesta, por ejemplo, me parece alucinante. O sea, me parece lo que dices tú, de una inteligencia insólita. Eran memes andantes. Y totalmente, y una cosa que es muy injusta es que siempre se las ha tachado como de mujeres
muy frívolas o muy tontas. Porque cuando la inteligencia viene de lugares inesperados, es decir, de lugares que no están legitimados, ¿no? De las instituciones habituales, del saber, de la universidad, de un señor escritor que te hable, no sé qué, ahí vemos la inteligencia de manera muy clara, porque es como se ha codificado culturalmente durante Y por lo que muchos años. comentabas al principio, has dicho una palabra cuando hemos empezado en los primeros minutos, el prejuicio. Han sido mujeres muy juzgadas y prejuzgadas. Y yo creo que también hay otro punto que es importante, que es que se dedican a algo muy popular y que siempre se iguala lo popular como algo para tontos, ¿no? Hay mucha cosa también incluso dentro de la literatura también, que toda la literatura mainstream es una mierda, o sea, hay como un montón de prejuicios en contra de lo popular. Bueno, con ¿no? el propio cómic pasa una cosa parecida, ¿no? Sí, bueno, también con el cómic ya es como, siempre se le ha considerado como un arte menor, como un arte muy popular y precisamente por culpa de eso se ha perdido una cosa que es maravillosa. Estaba pensando cuando estabais hablando de todo el concepto de popular, de diva y todo esto, o sea, del concepto de diva, de cómo era en el cine, cómo era... Estaba pensando en los cómics de los años 40, que es en los cómics para chicas, para ver si había algún tipo de Aquellos de Lili, Esther y un claro, mundo de mujer, ¿no? porque estaba pensando, digo, qué diferente es el concepto de mujer que hay en el cine y en la música y el concepto que hay de mujer en los cómics, porque era totalmente, o sea, se las colaban a la censura, pero muy gordas, ¿no? Sí, o sea, había un concepto de mujer mucho más liviano y mucho más jovial, mucho más feliz, ¿no? Entonces me parecía como muy curioso que en el cómic no hubiera ese tono tan dramático como había, o tan castigador como había en quizás porque el público también es diferente, ¿no? Porque era un público más juvenil, no le vas a meter a un... Sí. Pero hay más cosas como de fantasía, de hadas, ¿no? Al principio, sobre todo, del cómic popular. Y luego ya se van tornando hacia las profesiones liberales, hacia periodistas, Esther y todo sí, este pero rollo, también ¿no? como una cosa un poco aspiracional, ¿no? Porque los cómics de esta época, quiero decir, reflejan como una vida de casi de clase media tal, mientras que las coplas estaban como mucho más aterrizadas. Sí, o sea, el tema, por ejemplo, en la época del franquismo sobre todo se tiraba hacia la fantasía, las haditas y tal. Y cuando el franquismo y la censura empezó a ver que era un poco peligrosa la fantasía para las mujeres, ¿no? Porque es un terreno donde pueden suceder muchas más cosas, ya dijo, vámonos un poquito más a lo cotidiano y la realidad. El costumbrismo, ¿no? Que claro, nunca falla. Y entonces empezaron, pues yo qué sé, pues las profesiones liberales, Esther, las relaciones románticas y todo eso. Y luego fíjate que también hay mucha vinculación con las canciones, que a mí es como todo un género de cómic que me chifló descubrir, tampoco hace tantísimo, que ahora estoy como bastante con ese tema, que son los cancioneros en forma de cómic, ¿no? Porque sabéis que obviamente en la época, pues si escuchaban una canción y cuando la pillaban por la radio de casualidad o cuando iban a verla en el cine, por eso pasaba esta cosa tan estupenda muy a menudo de que en películas como El último cuplé o de repente en Lola Piconera de Juanita Reina tenían que parar y volver a repetir el trozo de la canción porque la gente iba a escuchar las canciones porque luego no tenía a lo mejor otra oportunidad de escucharlas, ¿no? Y también para aprenderse las letras se vendían cancioneros, que normalmente eran pues pliegos, ¿no? Con las letras de las canciones, pero en los 60, principios de los 60, finales de los 50, principios de los 60 se empieza a hacer mucho en formato cómic. Entonces hay un montón de cómics que de repente son preciosos. A lo mejor es, por ejemplo, Batallón de Modistillas, ¿no? Que es un cuplé que rescata de alguna manera a Lilian de Celis. Y en el cómic, pues, visitan la historia de esa canción, pero en formato cómic, que en este caso es muy chulo. Pero no hagan nada de eso, que estoy escribiendo yo una cosa, ¿eh? No me pises el poncho, Carla Berrocal. Y luego llegó un momento más adelante que salían simplemente con la letra. Claro. Había como repertorios de artistas, también para los músicos, sí, tal cual. ¿Y tenéis una favorita con su repertorio? No por actitud solamente, sino porque digas, esta es mi favorita porque es la que más escucho. Dale, Lidia, dale. 1, 2 y 3. Concha Piquer. ¡Ay! Es que somos la reina, hombre, a mí me parece la reina, reinísima. Yo tengo una que no está nada... ¿A ti te gustan más como un poco más posteriores, no? ¿O no? No posteriores, fíjate, o sea, reivindico mucho las posteriores porque son las que están más vinculadas a la prensa del corazón. La época, en los años 40, la prensa del corazón solo entraba la monarquía y estrellas internacionales. No hay apenas prensa del corazón de Juana Reina, de Concha Piquer, hasta que no llegan los años 60. Entonces esa es la época que me interesa, donde ellas sueltan por el pico y se hacen las dramáticas y posan para lo que haga falta.
Pero yo tengo una que no está suficiente, o sea, es muy conocida para las generaciones que la vivieron, pero no está nada reivindicada en cuanto a la juventud, porque no cedió a esa prensa, no fue mediática, no fue mujer de bodorrios, no tuvo hijos, no hizo gran boda, no tenía exclusiva. Marifé de Triana. A mí Marifé de Triana tiene un repertorio alucinante, o sea, Tres Puñales, La Loba, Torre de Arena, María de la O, La Encrucijada, o sea, esa es la que yo me pongo y de las que aguantas un disco de principio a fin y luego me puedo poner otro. Y me he dado cuenta con el tiempo, que es Marifé, y además tiene algo que también tú has puntualizado, has comentado, perdón, al principio, y vamos a puntualizar, que no solo la canción, es como la interpretas. Total. Es como la interpretas. Y creo que en eso voy a defender mi team. Marifé de Triana es la gran intérprete. La actriz de la copla. La actriz de la copla, porque lo vivía, pausaba de repente, se quedaba como callada, como respirando para que el público... Y continuaba, y entonces todo el mundo, y no sé si sabéis que incluso contaba, claro, que lloraba, que decían que se metía los dedos en Bisvaporus para que le produjese, como la cosa lacrimógena, pero eso es entregarte a la causa, porque la copla no es la canción melódica, que también la puedes llevar al extremo, no es la música yeye, no es el pop, no es el tema de un cantautor, la copla tienes que vivirla. Total, sí. Pero fíjate que en el caso de Marifé, que a mí me chifla también, por supuesto, a mí me chiflan todas, de hecho lo paso muy malamente con tener que elegir una, lo que pasa es que es verdad que la Piquer me tira muchísimo. Y como repertorio, hecho es profeso para ella, es bastante superior a... Sí. Pero Marifé de Triana, pese a que me chifla y me encanta, sí que me da la sensación de que era como muy actriz de método con esta cosa, ¿no? Era como muy profesional la manera en la que teatralizaba y todo esto, pero no tenía tanto ese componente de que estuviera vinculada a su vida. Sí. Cuando tú ves a Lola Flores, tú no tienes la sensación de que esté interpretando una canción, tienes la sensación de que la está viviendo, de que es ella y ya. Y en Marifé, aunque me encanta, sí que había como esa profesionalización de alguna manera, ¿no? ¿No tenéis Poco esa lejana. sensación? Sí, bueno, puede ser. Yo estaba pensando que es que a mí me gusta mucho cuando en la entrevista de Concha Piquer le dice a Lauren Postigo lo de voy a pensar qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá, me estudio las mimo. Sí. Me parece como un ejercicio súper bonito, ¿no? El hecho, o sea, yo hay veces que escucho a folclóricas y es verdad que me da la sensación de que la cantan y de que no la viven. O sea, de hecho, yo como me acerqué muy tardíamente, cuando escuché a Concha, lo que me enamoró fue precisamente esta cosa de que realmente interpretaba y vivía y sentía la letra, ¿no? Y que hacía esas pausas también, esos silencios. Pero fíjate, yo la defiendo a Concha porque me da la sensación de que aunque fuera muy profesional, sí que tenía un punto muy desgarrado y muy vivido. Sí, es que aparte de que lo tenía, por supuesto, me acabo de dar cuenta que le faltaba a Marifé de Triana de los componentes, de esos ingredientes de una buena folclórica que hemos dicho. No tenía mala hostia, era muy buena mujer. Era buena mujer. Era muy buena mujer. De hecho, cuando fueron a hacer una casa museo, no pudieron hacerla porque había regalado todos sus trajes a las fans, chiquitas que estaban empezando, a los mariconicos que iban a verla. Sí. O sea, era súper buena mujer. Estás tú que Concha Piquer pudiera hacerle un museo y 4 que va a regalar. Claro, no daba ni la peineta rota, la peina se la quedaban, ¿no? Claro. Entonces es verdad que Marifé como que no entra dentro de ese entra dentro tópico. De esto, y también del amor propio quería que habláramos. Y luego pero hay que decir una cosa, fíjate. Marifé de Triana era muy de cuando tú la ves en pocas fotos que está fuera del escenario, iba como con pantalón de vestir, con traje de chaqueta, era una señora, claro. Pero hay una cosa que hay que decir también, un poco en defensa de... Yo es que ya sabéis que te voy a decir, tengo un cómic de Doña Concha, pues hija... No, pero aquí nadie está en contra de Doña... ¿Hay alguien en contra de Doña Concha Piquer, por favor? Bueno, y que lo haya, porque puede haber una sangría aquí ahora mismo. No, pero hay una cosa muy curiosa, que hablando del tema este de la casa, por ejemplo, Concha tuvo toda su vida el estigma de ser una cantante franquista. Y precisamente por eso todo su legado y toda su obra, incluso su casa, estaba en una situación prácticamente de derrumbe. No fue hasta que vino nuestra compañera Rita Barbero. Yo que le puse una calle y todo, o sea... que dijo, la casa de Concha Piquer está en ruinas, vamos a recuperarla. Tiene que venir el bollerío a decir, hay que recuperar. Todo esto lo está teniendo tuyo.
Bueno, chica. Y bueno, pues a eso iba, ¿no? De que precisamente por este aura y todo esto, como que se la tardó mucho en recuperar también. Y luego además tienen algo todas en común. Yo voy sacando temas, ¿eh? Y como estoy de Qué moderadora. bien se te da, Javier. Es que estoy más del otro Si lado. fuera por mí, vamos. Y es que todas han tenido como una deuda pendiente con el cine. Todas han hecho cine y pasado el tiempo, no todas, pero casi todas renegaban un poco de aquel cine, porque yo creo que les hubiera gustado hacer el cine que vino después. Menos Carmen Sevilla, que yo siempre digo que es la más actriz, porque consiguió pues, trabajar con Gonzalo Suárez, Eloy de la Iglesia, es decir, hizo luego como películas de cine de autor, ¿no? Que la gente no se las valora suficiente, pero tuvo películas donde... Es más, te diría que a partir de los años 60 Carmen Sevilla no canta en sus películas, solo actúa, es actriz. Y las demás siempre tenían que estar ahí para cantar un par de canciones. Sí, esto es súper interesante porque además es algo que hay como una especie de cambio de paradigma conforme se va fraguando la copla. En los inicios del género, a principios de los años 30, las primeras que cantan coplas son actrices y muy buenas actrices, porque Imperio Argentina, por ejemplo... Bueno, a mí Imperio Argentina también me gusta mucho, me parece como una de las más también. completas en el sentido de interpretar, cantar y todo, y tiene un montón de películas y estaba muy bien considerada como Estrellita actriz, Castro. Estrellita Castro también, y luego después en los 50 continúan haciendo cine, claro, Concha Piquer en concreto se da cuenta, y es inteligente, se da cuenta de que no es lo que mejor se le da a lo del cine. Que se le da a la pobrecita. Pero fíjate, pero te digo una cosa, no se les daba muy bien a ellas porque no tenían guiones, es decir, todo lo que podían vivir en una canción, yo creo que en el cine se veían encorsetadas. No es lo mismo un escenario donde tú estás acompañada de ese músico, de ese pianista, de ese tal, que en el cine donde tienes que ser muy creíble, sobre todo como el guión sea regulero, ¿no? Yo fíjate, de Concha, la única peli que me parece que interpreta, a mí me gustó mucho La Dolores. Sí. La Dolores y Filigrana. Creo que son, porque luego tiene esta... La Bodega también. Bueno, sí, las primeras en mudas son maravillosas también, pero luego tiene esta que hizo en Argentina. Me casé con una estrella. Que es horrible, Que se por estrelló la favor. pobre. Normal que se estrellaba, porque yo no sé si la habéis visto, pero vamos, Sí. que es de vergüenza ajena, porque es la pareja con menos química de la historia del cine. Porque vamos, no tienen nada que ver la una con el otro y además se nota, o sea, en la peli se nota que se caen mal, o sea, que no se soportan. Entonces es maravilloso. Yo cuando vi esa peli que es muy difícil encontrar las pelis, me tuve que ir a la Filmoteca de Madrid para verlas cuando empecé la investigación porque no había forma de conseguirlas. Entonces me cerré una semana y dije, bueno, me voy a hinchar aquí a ver cine. Y cuando la vi dije, madre mía, digo, pero ¿y esto? Digo, o sea, había que ponerlo en el colegio. Bueno, es que he pasado también muchas veces que esto era algo que decía mucho Lola Flores. Claro, Lola Flores, según ella, no hacía nada mal, claro, ¿no? Claro, también. Pero siempre decía como que les daban papeles pues muy planos, muy encorsetados, ¿no? Ella se quedó con la pena de ser la Magnani del cine español. Ella quería ser la Magnani, decía. Decía que quería, claro. Luego está esta cosa también de la imagen personal, que a mí es una cosa que me obsesiona bastante de las folclóricas, porque tengo la sensación de que sobre todo muchas mujeres que nos dedicamos, que hacemos cosas en general y cada una en donde esté, tenemos como este síndrome de la impostora, ¿no? Del que tanto hablamos y tal, y sin embargo las folclóricas, yo no sé si lo tendrían o no, pero siempre proyectaban una imagen tremenda, ¿no? De una seguridad increíble. Lola Flores, bueno, claro, sus memorias también, las de Tico Medina, si las podéis leer, aquellos son una fantasía tras fantasía. Cuando habla de que era niña, era como, no, yo es que aprendí yo sola a cantar y bailar a la vez que andar. Hay un momento que dice, cuando era pequeña y tenía un respiro de tanto arte como tenía dentro, hacía no sé qué, y es como, pero esta persona, es como, podemos aprender de ella, por favor. Pero porque ellas mismas sabían que eran sus propias empresarias, tenían que engrandecerse ellas, claro. Marketing, todo. Tenían que ser influencers de sí mismas todo el rato, claro. Y al hilo de lo que hablabais del cine, a mí me sorprendió mucho, claro, como yo he llegado a esto 250.000 años después, porque yo era una nerd que solamente leía tebeos, encerrada en su casa, pues de repente me encontré con Carmen Sevilla. O sea, yo tenía la imagen de lo que decías tú en el libro de Carmen Sevilla. Con el telecupón. El telecupón. Bonita. Ovejita. Me encantan las ovejitas. No, lo mejor pero yo soy muy reivindicadora de Carmen Sevilla porque
creo que la de su generación seguramente la hayan envidiado mucho, que es una cosa natural en el ser humano, porque es verdad que es la que pudo reconducirse después en los 90, porque Carmen Sevilla en los 80 desapareció, se casó con Vicente Patuel, se dio cuenta que no encajaba, es decir, y que esta cosa que decís también, ¿no?, de la Piquer, de ese momento en el que ellas se dan cuenta que dicen, mira, para ser cola de león y no ser cabeza de ratón me quedo fuera, ¿no? Porque era el momento de la movida, estaban ya fuera de lugar. Entonces, claro, que Carmen Sevilla vuelva con un contrato de una cadena privada en prime time y sus meteduras de pata se conviertan en algo positivo. Claro, y las cultive, o sea, de una manera muy inteligente y autoparódica. Claro, y acaba siendo una mujer que pasan los años y en el año, no sé, pues 2001, 2002, saca un perfume, estos que también sacan Shakira y demás, pero que lo saque una mujer que pasa de 60 años, pero que lo saque una mujer que pasa de 60 años, es no había ocurrido en increíble, España, total, claro. Sí. Entonces, es como que vuelve a esa segunda era. Se reformuló siempre, pero vamos, ¿no? perdóname que te he cortado, Carla, Nada. pero yo creo que intuyo lo que vas a decir, que creo que eso es lo interesante, que una generación hemos crecido con esa Carmen Sevilla cuando descubres la Carmen Sevilla de Rey de Reyes, Marco Antonio y Cleopatra. Perdona, cuando descubres que Carmen Sevilla estaba buenísima. En La Venganza, estaba buenísima, sí. Que yo dije, vamos a ver, por favor, pero esta persona, digo, está era una sex increíblemente symbol, buena. Los ojos, las pupilas no se las ven, a ver, es que me está saliendo la lesbiandad ya por cada poro de mi piel con esta persona. Está buenísima. O sea, yo dije, perdona, o sea, esta es la misma de la de Hugo. Y ahí hubo una cosa que me sorprendió muchísimo, que fue cuando la vi en la película de Bardem. La Venganza. La Venganza es la del hermano que vuelve. Que es tremendo. flipé en colores, dije, ostras, o sea, como que me pareció una tía como muy versátil y muy profesional en todo lo que hizo, ¿no? Y a mí eso me sorprendió mucho, porque me dice, joder, esta tía que es la misma, o sea, porque esa película tiene una interpretación maravillosa. Total. Y muy buena, y además, bueno, es una película magníficamente rodada, ¿no? Y me sorprendió mucho, ¿no? Como lo que decías tú, ¿no? Como la tía consiguió, igual que, por ejemplo, esto yo me acuerdo mucho siempre, no sé si es real o no, así que tengo aquí el fact-checking, el momento del rap de Lola Flores. ¿Tú te acuerdas de ese momento? El Alvariño. ¿No? Claro, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ver... ¿Piensas que lo has soñado tú o algo? Claro. Es que digo, bueno, yo qué sé, digo, puede haberlo soñado, digo, pero ¿esto ha sucedido de verdad o no? Y me acuerdo de además, una sensación de cuando era adolescente verla y ver cómo rapeaba de vergüenza ajena. Sí, me dio mucha... A mí me fascina. Yo estaba encantada. Claro, pero esto ocurre mucho, es decir, pensad que hay un momento, eso es otra vez ese momento de en qué tren me subo, porque ha empezado a arrancar. O sea, esto es el momento de Camilo VI, molamazo. Sara Montiel, super Sara. Todos tienen un momento en el que Marujita sacó uno en los 90 que era chimpum, lo ponían mucho en el Mississippi, era como chimpum y se escuchaba, y un reverb que parecía el Believe That Zero. O sea, ellas tienen un momento en el que ellas saben que eso no va a funcionar. Pero en Nochevieja van a actuar en la 1 ese año porque tienen canción, ¿sabes? Entonces, claro, era la manera de subirse a eso. Entonces, yo creo que Lola dijo, un rap, pues un rap. Y se fue a presentar a la quinta marcha que presentaban Penélope Cruz y Jesús Vázquez. Pero esto además es súper interesante porque tiene un componente como de esa cosa que pasa mucho, y es que a las mujeres atractivas no se les perdona hacerse mayores. Y cualquier cosa que hagas a partir de cierta edad que no sea encerrarte en tu casa, tipo por ejemplo, Concha Piquer, ¿no? Que sí que es una señora que se retira como en la cumbre del éxito, desaparece y no sé qué, es una señora, de hecho ella tiene el doña, ¿no? Y sin embargo las otras que acabaron por renqueando, como Estrellita Castro, que acabó cantando la jaca la pobre, arrastrando la bata de cola, súper mayor, o incluso las que se supieron reinventar y siguieron ganando dinero, pero a costa de hacerse ¿Dónde estás, corazón?, como Marujita Díaz y Sara Montiel, etcétera, es como que de alguna manera no se perdona. Yo creo que sí que hay como una mirada de cierto goce de ver esa decrepitud de alguna manera, ¿no? De ver cosa que luego a Mick Jagger se lo perdonamos, o a Tom Jones, digo perdonar en el sentido, es decir, que volvemos a esta ironía donde ellas están constantemente prejuzgadas. Pero que comprendemos tu vergüenza ajena, ¿eh? Continúa por ahí. Hombre, a ver, yo una Carla... Creo que representas al 80% de España. O sea, yo me acuerdo de esa Carla adolescente viendo a esta persona y decir, ¿qué le está pasando a esta mujer? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Sabes? Pero te digo... Pero con el tiempo dices, bueno, la tipa intentó como agarrarse al tren que iba pasando, ¿no? Sí que es verdad que me resulta muy, muy interesante, pero ya como en términos un poco más como creativos,
creadora, toda la mitología que se crea en personajes como Concha Piquer o como Greta Garbo que deciden desaparecer, ¿no? O sea, que deciden no continuar, que tienen esta como cosa de, no, yo ya le he dado esta altivez, ¿no? De, no, yo le he dado lo mejor al público y ahora me retiro, ¿no? Y no solamente me retiro, sino que desaparezco un poco de los focos, ¿no? Por ejemplo, esta cosa que tiene Greta Garbo de ni siquiera tener imágenes de ella envejecida, ¿no? Marlene Dietrich los últimos 10 años y se encierran. Sí. Pero esto también tiene un componente muy pragmático, que a mí me gusta mucho el tema como a Concha Piquer de los dineritos, y me parece que la copla en eso es muy interesante, y las folclóricas también porque hablaban de esto, mientras que en otros sitios era un prejuicio, que se retiraban y podían hacer todo esto, las que habían tenido un poco de vista habían sido menos locas y se habían administrado un poco bien, porque las que ya se lo habían fundido todo tenían que acabar donde o chuleadas fuera. También, que les pasaba mucho. Claro. Hay un tema que quiero apuntar, que realmente... El Ahí Alvariño, que es el rey de las flores, está como muy bien, pero tiene un bizarrismo más fuerte, que es muy del oportunismo, y es cuando llegan a España los mundiales. Bueno, y entonces Lola saca Mi Mundial 82. Y entonces ella canta, voy a intentar no cantarla, porque ya ha llovido bastante hoy, pero voy a intentar hacer como medio hablado, ¿no? Un poco recitado tipo la Camboria, que es otra gran folclórica. Pero dice algo así como, ya se acercan los mundiales del mundial, no, ya se acercan los partidos del Mundial 82. Estoy formando un equipo para que no falle ni un gol. Tenemos la portería, el brillo de la Durcal, los muslos de Carmen Flores, las piernas de la Duval. En la delantera tengo delantera colosal, la Jurado, la Montiel, la Sevilla, la Casal. Bueno, nombra a todas las compañeras y cuando acaba la canción dice... Espero que esta canción le guste a los españoles, la escribí de corazón, servidor a Lola Flores. Mentira, tú sabes que es la canción, pero claro, me encanta que ella cierre como, esto lo he escrito yo, que ella le diría al autor, niño, ponme como que la he escrito yo, que eso a la gente le va a gustar mucho, que es una cosa mía. Estaba en algunas canciones la encuentras como coautora, cuando la buscas sí, en la biblioteca también lo exigían a veces, ¿no? Si ya estaban los derechos y tremendo, demás, pero bueno. Bueno, que tenía gracia suficiente ella para inventarse, pero yo creo que como metía a las compañeras era como, ya que las hemos metido aquí, ¿no? Pues vamos a... Pues buenísimo, y claro, y la del partido por la mitad también. El partido por la mitad es maravillosa, sí. Es muy inteligente porque usan ya el propio imaginario, ¿no? Colectivo. Es una cosa autorreferencial de sus amigos, de entre ellas. Sí, de lo que España ya conocía, ¿no? Sí. Oye, y una pregunta, Valeria. Tú, por ejemplo, yo la relación de la copla en la vida de Lidia la conozco, pero en tu vida, ¿cómo llega un poco todo este amor por lo folclórico? ¿Lo vives desde pequeña o...? Pues fíjate, mi madre siempre se pregunta lo mismo, porque no es real. Real, claro, yo soy de Valencia, no, ni mi familia, mi familia ha sido muy de Lluís Llach, Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel, han sido muy de cantautores y han sido muy poco copleros. O sea, yo creo que lo más que se han estado cerca del género sería Paco Ibáñez, que es como otro tipo de folclore, ¿no? Muy distinto, el Olimpia, esta cosa de París, como muy... pero a mí me embrujó, porque creo que la copla a veces la puedes heredar, ¿no? Pero otras veces yo creo que cuando te llega, y es como ese momento de cuando Maléfica le hace el hechizo, ¿no? A la Bella Durmiente y ves una luz verde y se queda la otra así y la ha hipnotizado, pues creo que te hipnotiza. Y además a mí la primera que me hipnotizó, que mi madre eso sí lo recuerda, era Marife de Triana, porque claro, es que yo la veía tan compungida, esa mujer, que yo pensé que esa mujer estaba sufriendo de verdad, o sea, a mí me lo tragaba. Claro, luego me veía Rubí, la telenovela de Janet Rodríguez, que era como, yo me creía todo. Y luego además yo, hace casi 12 años, me fui a vivir a Andalucía, y ya lo disfruté muchísimo y me entregué muchísimo, porque ahí sigue estando... muy vivo el género, ¿no? Por suerte, digo por suerte porque la gente joven lo sigue valorando, ¿no? Toda la gente joven tiene la gracia de que se pueden comprar un disco de la ganadora del programa, se llama Copla, y pueden comprarse el de Lady Gaga también, ¿no? Entonces no renuncian a una cosa por la otra. Y luego de por sí, aunque no me hubiera ido a vivir a Andalucía en cierto momento de mi vida, es que creo que es un género apasionante por nunca lo había pensado lo que habéis contado, es que son nuestras divas. O sea, si en Italia hay un tipo de diva, en Francia hay otro tipo de diva, en Estados Unidos hay otro tipo... y yo creo que eso, en cuanto lo sabes leer y lo ves, te fascinan ellas. Y aparte es que eran letras muy, muy, muy potentes. Entonces... A mí me gustó mucho, cuando hablando del tema de divas, cuando Stephanie, cuando la primera vez que la contacté para hacer el tema del cómic y tal, cuando me hizo la comparación de que Concha Piquer era la Edith Piaf española. Entonces, ahí fue el momento en el que yo dije, ostras, es verdad. Y sin embargo, para los franceses, Edith Piaf es como una diosa. Sí.
que se cuida, que se cuida su legado, que se pone en valor, que tiene toda esta además aura mitológica y desgraciadísima en su vida, ¿no? Que es un personaje que yo creo que de alguna manera representa muy bien lo que es el París de esa época, bueno, y la modernidad y todo esto. Y sin embargo, a Concha Piquer la teníamos como olvidada, absolutamente degradada, precisamente porque tenemos esta cosa de no poner nunca en valor lo nuestro, ¿no? Claro, pero es que igual tenemos un par de meloncitos en España con el tema de la identidad nacional y un par de cosas que a lo mejor habéis escuchado que aquí son un poco más complicadas, ¿no? Y esto es muy interesante que lo diga, por ejemplo, Stephanie Seaworth, ¿no? Que es la investigadora de la que hablas, porque muchas veces esto pasa mucho con los hispanistas que son de fuera, ¿no? Que ven un fenómeno y es más fácil establecer paralelismos, ¿no? Entonces ella te dice de repente lo de Edith Piaf y tú lo ves clarísimo, pero para nosotros es más complicado, porque claro, la construcción y la imagen de sí mismos que tienen los franceses es... y cómo cuidan su cultura también, claro, es que es una cuestión, yo creo que ya lo nuestro es una cuestión de desarraigo prácticamente, ¿no? Tenemos, creo, y esto me duele decirlo porque en muchas cosas España es un país maravilloso y a veces te das cuenta cuando te vas fuera y dices, ostras, pero en otras creo que tenemos un complejo increíble hacia lo nuestro. Sí. Da igual que sea el pop, el rock, el cine, o sea, tenemos por ejemplo un cine español, pero sublime. No, con el cine español es súper claro. Sí, pero hay gente que todavía te dice, no, pero el cine español no es bueno. Y dices, no, estás repitiendo algo que has escuchado en un bar y no te has visto, por ejemplo, Mi querida señorita, que es una película del año 72 que España envía a los Oscars y que habla de intersexualidad en el año 72, burlando la censura. Y eso lo hemos hecho nosotros, ni Italia, ni Francia, ni Alemania. Es maravilloso. Y así tirando, imagínate, Criacueros, un montón de películas que podemos presumir de ellas y todavía arrastramos que nuestro cine es regulero solo porque existen las comedias costumbristas que han existido en la época de Vente a Alemania Pepe o No de ser el vecino del quinto y que luego se llamó Ocho apellidos vascos. Ese género existe, pero entre medias hacemos películas que son fabulosas. Y con nuestras estrellas ha pasado lo mismo. Y luego también con las folclóricas ocurre que tiene que ver mucho lo que os decía antes, por ejemplo, con Marifé de Triana. Creo que cuando la folclórica no permite que la línea se pase, el público empieza a desprenderse de ella. El público las quiere o en esa decrepitud o las quiere entregadas a la causa. Es decir, porque Rocío Jurado gusta mucho popularmente y se la sigue recordando primero por un repertorio que sigue muy vigente, pero es que Rocío Jurado se prestaba a posar en chándal en su casa de Miami. Es que Rocío Jurado no sé qué, es que Lola Flores se vestía de reina maga con su hermana Carmen Flores. Yo esos reportajes cuando los veo digo, eso no lo hacía Doña Concha, no lo hacía Paca Rico, no lo hacía Marifé, y son un poco las que han acabado relegadas en un segundo plano. Porque si no te prestabas a ese juego mediático de tele y prensa, es como que el público se iba olvidando. O sea, obviamente las y los eruditos del género saben valorarlas y saben apreciarlas, ¿no? Y los flamencólogos y la gente que... Sí, pero a mí, por ejemplo, yo encuentro un problema y es que, por ejemplo, cuando yo empecé todo el tema de la investigación de Concha, el único libro que yo creo que te lo comenté al principio de los tiempos cuando te empecé a contactar, como que no había libros divulgativos o de cultura popular o de tal, que de alguna manera reivindicaran o pusieran en valor o divulgaran sobre este tipo de figuras o que se hubieran aproximado a este tipo de figuras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me parecía como muy, muy significativo que el único libro que yo pudiera leer más o menos para alguien que no es académico, que estaba editado por una editorial grande como era Cátedra, fuera el de Stephanie Seaworth, que es una hispanista que es americana. O sea, me resultaba como muy significativo que el único libro que me hablara no solamente de copla, porque no solamente, el libro es maravilloso y no solamente te habla de copla, también te habla, por ejemplo, esto va a sonar un poco bestia, pero yo las primeras veces que vi que se hablaban de las cárceles, de los represaliados y de todo esto, fue en el libro de Stephanie, porque a mí en el colegio no me lo habían enseñado nunca, ¿no? Entonces, fue realmente como muy fuerte la llegada de ese libro cuando empecé a documentarme y decir, ostras, o sea, primero, por un lado, quitarle el polvo a esta cultura, que es una cultura popular que ha sido tradicionalmente vilipendiada y asignada a una determinada ideología que no tiene por qué. Y luego, por otro lado,
ser consciente de tu propia historia y de cómo se te ha... O sea, España es un país de mucha desmemoria, o sea, de no hacer el ejercicio de contarte de dónde vienes, ¿no? Sino simplemente dar una especie como de golpe sobre la mesa y olvidarlo y no hacer ni justicia, ni recuerdo, ni nada, ¿no? Y entonces yo flipé muchísimo con el libro de Stephanie precisamente por eso, porque fue la primera vez que yo me aproximaba a esta cultura y luego pues era consciente del problema que había habido en mi país con el tema del franquismo, ¿no? ¿Leíste antes a Stephanie Sigur? El libro es Coplas para sobrevivir, por si lo queréis buscar. Que a Vázquez Montalbán, por ejemplo. Sí. ¿La leíste antes a ella? Sí. Claro, es que también creo que a veces pasa eso, ¿no? Que es como sí que ha habido gente que a lo mejor ha hablado de estas cosas, no Vázquez Montalbán, por supuestísimo, Martín Gaite, Suspiros de España, pero a lo mejor como que no ha habido una continuidad de alguna manera en esa divulgación o no ha llegado más allá de... Sí, esto también lo decía Stephanie, ¿no? Que le parecía muy curioso que toda la generación de escritores que había reivindicado la copla de alguna manera también se hubiera olvidado, ¿no? Como a Terence Moix, Vázquez Montalbán y todos estos escritores que de alguna manera también han sido muy invisibilizados, ¿no? Y yo creo que también hay un ejercicio por parte de la izquierda de crítica, que hay que hacer un poco de autocrítica y decir por qué la izquierda se ha querido desentender de esto, ¿no? O sea, yo creo que había que hacer una aproximación desde la izquierda y bueno, eso en el cómic pues lo comenta Stephanie muchísimo mejor de lo que puedo hacerlo yo. Pero porque al final caemos en lo que yo decía un poco al principio, ¿no? No tenemos que olvidar que las películas, las canciones, las artistas son hijas de su época. Es que yo no sé si mi bisabuela pasaría mi filtro de hoy. Yo no la conocí, pero yo no puedo poner la mano en el fuego de que mi bisabuela no hubiera dicho ciertas cosas, viviera ciertas cosas. Entonces, vamos a exigirle a esas mujeres que han vivido, o sea, les tocó vivir la época que les tocó vivir, ¿no? Es como lo que ocurrió luego, claro, siempre son las mujeres las damnificadas. Yo también reivindico mucho a las actrices que les tocó vivir el cine de la transición, ¿no? El llamado cine de destape, es que les tocó vivir ese cine y luego lo han arrastrado toda su vida. Parece que la película era mala y eran las culpables, en vez del productor, el guionista o los actores masculinos. Y Landa, López Vázquez seguían haciendo películas y luego subían de nivel y ellas ya, la Academia de Cine, ni las invitaba, ¿no? A acudir a Bárbara, Victoria Vera, Cantudo. Y en esa misma Academia de Cine ocurría mucho, ¿no? Es decir, estos Goya que nunca llegaron, para Carmen Sevilla, una mujer que hizo, pero medio centenar de películas y con directores tan buenos y variados. Lola Flores, Sara Montiel, Paquita Rico, que eran las películas taquilleras de su época. Es decir, es como si tú te estás atreviendo vamos a decir, a censurar dentro de 20 años a Paz Vega porque tal película no es buena. Y dices, bueno, pero esta señora era taquillera en ese momento. Pero es que yo creo que también en España somos en general muy desagradecidos con todo lo que es popular. Entonces yo creo que como todas estas mujeres hicieron todo lo popular, hay una cosa como de despreciarlo, ¿no? Sucede lo mismo también, pues es que es lo que dices tú, con todo el cine del destape y todas estas mujeres que no han sido reivindicadas y que incluso, digamos que el canon se avergüenza de ese cine, ¿no? Y yo creo que joder, hay que reconocerle y darle el mérito que tiene, incluso aportaciones estéticas maravillosas que bueno, yo siempre digo que me siento extraña es la Carol española. Tal cual, tal cual. Y yo por alusión. Por alusiones. Bilitis, ¿no? Pero que para llegar a donde estamos había que pasar por ahí. Es que no podíamos pasar de 0 a 100 sin pasar por 50. Y a veces 50 claro, es una mala película, pero tienes que pasar por ahí para llegar. El problema es que quisimos pasar de ese franquismo o tardofranquismo a ser muy modernos. Entonces en los 80 estas mujeres no existían. Total. No existían. No se las iba a premiar, pero se premiaba con un buen honorífico a Rafael Aparicio, que se lo merecía muchísimo. Es decir, a mucha gente se le estuvo premiando y ellas estuvieron completamente, vamos, o sea, es que no se les va eso no se va a reparar ya. No. Y de hecho es muy gracioso que si veis los discursos de agradecimiento de las pocas cosas que les daban, siempre eran súper reivindicativas y decían, pues ahora que tengo oportunidad por mí, por todas mis compañeras y todo esto. Y creo que lo que estamos hablando al final no deja de ser la doble, esa intersección, ¿no?, entre lo popular y lo que está relacionado de alguna manera con la cultura femenina o feminizada, ¿no?, que siempre va a estar pues doblemente vapuleado, ¿no? Y justamente en esa intersección es donde está la copla, ¿no?, y donde están estos fenómenos que hablamos. Y que también a la vez
ellas tienen esta cosa de que sentían que tenían que premiarlas, ¿no? Que al final yo creo que hay dos formas de tomarte los premios, que te dé igual y no recogerlos como hacía Fernán Gómez, aunque O Concha Piquer. Sí, o Concha Piquer, o luego te lo tomas como de los tengo que tener todos, que es lo que le pasaba a la pobre Lola, que decía, no me han dado la medalla al trabajo, tengo el lazo de Isabel la Católica, parecía una colección de cromos, te decía todo lo que tenía, pero ella quería el último que le faltaba, porque claro, lo vivía como ese reconocimiento que no tenía de manera en la industria musical en ese momento, lo recogía en premios, pero dices, pues no te lo tomes tan en serio. Sí, yo estaba pensando, ya barriendo para casa, claro, en todo este ejercicio de que, bueno, al final estas mujeres de alguna manera sí que fueron reconocidas, ¿no? O sea, me estaba viniendo un poco a la cabeza todas las dibujantas de cómics sobre las que nos estamos sentando, por cierto, esta es Purita Campos, que nunca han sido muy reconocidas en lo suyo, ¿no? Y precisamente han estado en industrias que eran muy masculinizadas y nunca se les ha reconocido ni su trayectoria ni nada, ¿no? Y estaba pensando un poco en que bueno, que ellas dentro de lo suyo sí que han sido más o menos reconocidas o tal, pero hay mujeres que muchas que nadie sabe quiénes son, que han hecho los tebeos y que han construido también la memoria la sentimental. Sí, porque al menos las folclóricas creo que de alguna manera, aunque es una redención, un poco un arma de doble filo, a través de esa exposición o sobreexposición mediática sí que al menos son conocidas, ¿no? Es decir, los nombres lo tenemos. Otra cosa es que, claro, ese grado de exposición del que decías, de repente prestarse a todo, a veces les haya restado para algunas personas pues cierta credibilidad o tal, pero sí que tenían esa visibilidad que, por ejemplo, pues con las artistas del cómic tal vez no sucedía, ¿no? Teníamos la obra, pero no el nombre o no la referencia. O con las directoras de cine, ¿no? Claro. Es decir, la gente no le pone cara a Josefina Molina y seguramente la gente joven no le pone cara a Pilar Miró y demás. Entonces... Absolutamente. Y además Josefina Molina justo, a mí me parece, claro, una figura impresionante y pienso en esa Lola se va a los puertos, con Rocío Jurado, que es impresionante esa película en la que revisita este tópico pues que ya se había trabajado, ¿no? en la posguerra en numerosas ocasiones, pero que es una película. Hay una frase en la película buenísima, ese momento de tú eres tan guapo y yo estoy tan cansada. Es increíble. Dice todo ahí, Es increíble. Porque toda esa película transpira por todos lados eso. O sea, es una mujer la que lo cuenta, es una mujer quien está contándote eso. Y de hecho es una de las primeras películas en la que hay un desnudo masculino. Que sale él desnudo con un culico precioso bañándose en el río. Que es como la típica escena que siempre habíamos visto en mujeres, es decir, una escena casual en la que aparece una señora que está buenísima bañándose y que no tiene más trascendencia para la trama, pero en esta película pasa con un hombre y en su momento fue bastante escandaloso y no es casual que se diera cuando lo hacía una directora mujer. Que era una mujer, claro. Oye, ¿y creéis esto que ahora que se quiere hilar tanto y demás? Algunas de ellas eran feministas, pero claro, igual tenemos que definir el concepto de feminismo para ese entonces, no puede ser el mismo de ahora. Pues yo creo que esto lo dice mucho Noemí López Trujillo, me lo decía, que eran mujeres que eran feministas sin saberlo, ¿no? Yo creo que sí, yo lo creo, o sea, porque tenemos también esta cosa que parece que para ser feminista como que tienes que tener una cosa como académica, ¿no? Y es como, bueno, ellas dentro de sus posibilidades y de su contexto y de su cercanía, pues lo hacían como podían, ¿no? Y yo creo que sí, yo sinceramente sí. Yo creo que la clave es esto que acabas de decir de lo hacían como podían, es decir, muchas mujeres a lo mejor no han podido definirse como feministas porque no han tenido las herramientas, ¿no? O el acceso para empezar a esos conceptos, ¿no? O a situarlos, etcétera, pero lo que cuentan son las acciones, ¿no? Y lo que hagas con las posibilidades que tengas. Y muchísimas de estas mujeres pues hablábamos desde el sentido de llevar sus propias compañías, de en sus canciones canalizar toda esa sentimentalidad femenina, esas cosas que muchas veces no se podían decir de otra manera, y por supuesto sí que creo que han funcionado desde luego en ese sentido, aunque sea muy osado pues ponerles esa etiqueta. Claro, sí, pero es que no había otra en ese momento que ponerles. Entonces, la que más se adecua es, yo por eso decía al principio, si revisitamos el término y lo adecuamos a cómo sería entonces, sí que lo eran, porque eran mujeres, pues o montaban su propia compañía, o se tenían que imponer en un mundo de hombres. Es decir, hay muchos factores que las podían llevar a un feminismo de hace 6 décadas. Sí, absolutamente. Y sobre todo a funcionar también como modelos de alguna manera de que por lo menos se podía hacer de otra manera.
manera, ¿no? Es cierto que muchas veces eran cosas que no estaban permitidas a la mayoría de las mujeres, que ellas también al estar en el mundo del espectáculo, como que se abría un espacio de permisividad para ellas, ¿no? Que es esta cosa que a mí me chifla de cuando le preguntan a Lola Flores en directo esto de que había estado con muchos hombres y ella le contesta a la espectadora, a lo mejor a usted le hubiera gustado llevar esta vida, pero no ha podido porque usted no era Lola Flores. Era justamente eso lo que pasaba. Ellas tenían, es cierto, como mucho más margen de maniobra que el resto de las mujeres, pero el resto de las mujeres las veían y de alguna manera se sentían identificadas con ellas y podían de alguna manera pues establecer ese, no sé si utilizarlas vaya como ejemplo, pero al menos abrir un espacio de identificación con ellas y ver que se podía ser mujer de otra manera que no fuera estar en casa y con la pata quebrada. Sí, y yo creo que es muy importante ese concepto, ¿no? Es decir, volviendo un poco al adjetivo influencers, para la señora de Murcia, de Toledo, de Cáceres o de Vigo que estaba viendo la tele cuando solo la tele tenía un canal, es decir, vamos a remontarnos 89 para atrás, solo había un canal o canal y medio porque la 2 conectaba, por lo visto, ¿no? Durante unas horas, es decir, que o veías eso o no veías otra cosa en la tele. Si ponías la tele era para ver eso. Y yo le pongo el ejemplo muchas veces en la cultura LGTBI, ¿no? Que Rocío Jurado, aquel mensaje, ¿no? Que ya empieza a decir, bueno, si una persona no es válida en no sé qué, si no es buena. No es así exactamente, pero acaba diciendo aquello de yo soy pro gay. La madre que estuviera viendo eso, el padre que estuviera, la vecina, la abuela, que se habían comprado 10 años antes el disco de Rocío Jurado, decían, ostras, lo dice Rocío Jurado. Entonces, algo ahí hacía mella, es decir, no lo vamos a llamar activismo, pero estaba haciendo mella porque estaban influenciando a una sociedad que todavía consumía sus productos y las escuchaba y se las tomaba en serio. Lo mismo Sara Montiel, lo mismo Lola Flores. Y luego quizás no lo sabían decir. Yo me acuerdo que a Rocío Jurado hoy en día se le echarían encima porque la pobre decía a los gays, ay, mis niñas de pelo corto. Y es como que niñas de pelo corto. O sea, es un hombre. O sea, ese símil hoy en día. Si yo a veces pienso que la pobre Lola y la pobre Rocío murieron a tiempo. Fíjate lo que te digo. Claro, o sea, no. Yo creo que ellas les ofrecen volver al 2022, ven cómo están y dicen, no. Yo me quedo con el mito y haberme ido antes de esta explosión, ¿no? Como cantaban las Vainica Doble, ¿no? De dos españoles, tres opiniones, no sabes cómo sale una tercera. Entonces, en ese sentido, me acuerdo una de Lola Flores, que yo el libro de Libérate la recogí porque me pareció muy curiosa, era en Prensa, una revista del año 81, 82, y le preguntan, ¿no? Y le dicen, Lola, si Antonio fuera gay, ¿tú lo aceptarías? Y ella, claro que lo aceptaría, ¿cómo no voy a aceptarlo? Como si es ladrón, o sea, o drogadicto creo que dijo, es decir, una reinterpretación muy poco acertada. Pero es que seguramente mi abuela de mí también hubiera dicho lo mismo y mi abuela me quería. Es decir, no les podemos pedir ni terminología, ni ideología. No, la mujer lo que te estaba diciendo es que por supuesto que querría a su hijo. Y se extendía más y decía que lo querría por encima de todo porque es su hijo. Y seguramente añadió que los gays son muy sensibles. Pero da igual, ella te estaba diciendo que se posicionaba a favor de una minoría. Podrían no posicionarse. Absolutamente, y es que hasta en el caso, esto que comentabas de Lola es de los 80, pero es que en el caso del famoso Soy pro gay de Rocío Jurado, es en la televisión de los años 2000, y en ese momento el humorista que estaba al lado de ella estaba haciendo chistes homófobos. Sí. Y ella lo ignoraba completamente. Total. Es un placer ver cómo lo ignora, ¿no? Era Máximo Pradera, Era Máximo Pradera, sí. Es decir, eran mensajes que por supuesto que eran necesarios, y además que el activismo, pues por supuesto que lo podemos entender como activismo, pero hace falta en todos los espacios y también, por supuesto, en la cultura popular, porque muchas mujeres a las que ese mensaje, muchas mujeres y personas en general, a las que ese mensaje no iba a llegar si estaba escrito en un libro, en un tratado o en una clase de una universidad, sí que iba a llegar si estaban en prime time diciéndolo mujeres como ellas. Pero yo creo que también yo creo que es como en doble dirección, ¿no? Porque también el público LGBTI, digamos que ha reivindicado mucho lo popular, ¿no? Y yo creo que los primeros en poner en valor a este tipo de personas, ¿no? Entonces, las primeras personas que han reivindicado las figuras de las grandes folclóricas tradicionalmente ha sido el público homosexual, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como una especie de doble, sí, ¿no? Una deuda o sí, también, es verdad.
Es Yo creo que verdad. hay como una complicidad permanente, ¿no? Se ve con esta cosa de esta idea de que las folclóricas funcionan como las divas españolas. Obviamente ahí hay una conexión con la comunidad LGTB clara, y también se ve pues en las propias historias de la copla, ¿no? Al final son historias que retratan la marginalidad de alguna manera y por supuesto que generan esas conexiones. Sí, no sé si vamos a tener que ir terminando, Vicente, o No, yo lo que quería era abrir el un turno de preguntas, ¿verdad? Porque seguro que habrá gente que querrá hacer alguna pregunta. Que yo voy a intuir que la gente le va a dar corte a preguntar, por experiencia pasa, pero luego se animan, es decir, porque es como decir, a ver quién rompe el hielo, porque piensan, voy a preguntar una tontería, nadie va a preguntar una tontería, nadie nace aprendido, a lo mejor ni siquiera es saber algo per se, es una curiosidad, o es abrir un debate, o una cuestión que te has planteado, o qué opina Carla, qué opino yo, qué opina Lidia. Y una vez la primera pregunta, luego hay una segunda. Y luego hay una tercera, y en la tercera ya alcanzamos un clímax aquí maravilloso, porque se crea un ambiente chulísimo por experiencia, de verdad, que lo sé. Venga, hombre, animarse. ¿Alguien se anima? Bien, aplauso para la primera, aplauso se merece. La primera, aplauso. Bueno, yo quería daros las gracias por estar hoy aquí. Creo que habéis abierto como una ventana, 3 ventanas, a través de la música, a través del cómic, a través de la literatura. Y creo que es maravilloso que la figura de la mujer folclórica, que representa todo, la desgracia, el amor, la esperanza, los sinsabores, todo eso que llegó a través de la televisión y llenó muchos hogares, muchas vidas, pero también mucha esperanza al cambio. El que pongáis valor aquí a esas figuras, a esas luchadoras, a ese papel de la madre, de la folclórica que está intentando velar, y lo que estabas comentando que la ridiculizaba, pero en realidad era como más que una madre, era una protectora en un mundo de depredadores, de gente que se aprovechaba. El valor del empoderamiento de la mujer, cruzando pueblos, los sinsabores de los escenarios, toda esa trastienda que hay detrás que no se ve, aparte cuando se apagan las luces. Y creo que es maravilloso que hoy, un viernes, que no pensaba ni venir, surgió así. Gracias por haber venido. No pensaba ni venir porque no sabía con quién dejar a mis crías pequeñas. Pero creo que es maravilloso que aquí en este escenario sobre el cómic estéis hablando de esto tan bonito. Le estaba comentando a él que faltaba la gitanica y el toro ahí sentado. Ay, hubiera sido ideal, oye, ¿Sí? esto. Y eso. Y que me encanta haberos descubierto. Descubrí a Valeria a través de La Veneno y los Javi. Os he descubierto a vosotras también. Y que os doy mi enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra investigación, y por poner en alza algo como es la cultura popular, el saber, la vida y todo eso que hay en la música, la copla y lo que es nuestra identidad que tenemos, se mire por donde se mire, sea la lleven las mujeres, los hombres o quien sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Mira, yo voy a recalcar algo de lo que has dicho, solo una cosa por puntualizar, que has apuntado muy bien, algo que nosotros no hemos dicho, ¿no? Has desarrollado lo que hacían esas madres, ¿no? Las madres de las artistas. Y has dicho, atravesando los pueblos, yo siempre pienso, cuando las carreteras no eran las carreteras que conocemos, ojo, que cómo llegarías tú, ya no te digo sin GPS, o sea, cuando les dirían, vete a no sé dónde, a Gibraleón, y las otras, con toda la compañía de variedades, de revista, de no sé qué, quien fuera haciendo esas carreteras de España de entonces, que se tardaba el doble, que ni asfaltadas ni nada, imagínate, esas hijas y esas madres, por un amor a una profesión, donde, vamos, no sabían lo que se podían encontrar, que a lo mejor actuaban y luego no les pagaban al día siguiente. Es que creo que ha habido un esfuerzo ahí que no se ha valorado lo suficiente. Total, y ahora que te escucho decir esto, Valeria, pienso también en algo que a mí me preocupa muchísimo, que por supuesto nos interesan muchísimo, las grandes divas, las folclóricas, las que llegaron a lo alto, pero yo siempre pienso en todas las que se quedaron por el camino, en todas las que, animadas por estas grandes estrellas que habían conseguido salir de la pobreza, triunfar, etcétera, también se lanzaron a intentarlo y que se
quedaron muchas veces en posiciones terribles, muchas veces pues aledañas a la prostitución, que era algo que sobrevolaba todo esto, ¿no? Y en cuántas mujeres también se quedaron casi por el camino intentándolo, muchas, es fuerte. Muchas, sí. También va por ellas. Pues sí, pues sí. La segunda, ¿quién se anima con la segunda? ¿Nadie? Ahí. Bueno, y la pregunta sobre todo. Valeria, ¿qué piensas sobre la evolución de la revista del corazón? Es decir, de cómo la imagen que proyectaba en los años 80, en vez de folclórica, en vez de, digamos, de transmitir esa imagen de diva a, digamos, a la sociedad, a la sociedad de base, a la evolución que ha llevado desde los años 80 hasta ahora. Pues yo creo que la prensa del corazón era un aliado en general de todos los artistas, es decir, el artista que quisiera tener, porque se tenían que alimentar. La prensa del corazón necesitaba rellenar esas 4 páginas y el artista necesitaba promocionarse, porque no había la publicidad que hoy en día, no había redes sociales, no había muchos factores. Entonces, daba igual que fueras de las Flores que fueras Concha Velasco. Concha Velasco ha sido una gran empleada de la prensa del corazón. Y nadie ha discutido que ha sido una gran actriz, que no ha dejado de trabajar nunca en cine, en teatro, en televisión. Pero Concha Velasco estaba encantada de enseñarte cómo le cambiaba los pañales a su hijo Manuel. Y 2 semanas más tarde estaba en otra revista enseñando una receta de cocina y todas. Porque sí que es verdad que era una época, hasta finales de los 80, donde la prensa del corazón era amable y permitía, o sea, fíjate, salían los hijos de las artistas. Si coges una revista incluso de los 90, puedes ver a los hijos de todas las artistas, no había problema, y los posados navideños y demás, porque era una cosa amable. Y es verdad que cuando llegan los 90, la prensa del corazón, esa es mi opinión personal, degenera en algo agresivo y en algo mucho más tirano, porque coincide con la llegada de las privadas, que es lo mismo que ocurre con la televisión. La televisión se pudre cuando empieza a competir, porque ya entonces ya se está midiendo la audiencia. Entonces la prensa del corazón, surgen los programas del corazón, de manera que ya se pervierte, porque dices, pues en vez de en una revista lo cuento en un programa. El programa de repente hay una que lo desconocemos, ¿no? Pero a lo mejor el que trabaja en ese programa es el director de tal revista y le conviene. Entonces ya se convierte en un bando de indios y vaqueros donde se pierde esa amabilidad, que es verdad que era muy edulcorada, pero creo que era como coger una novelita de Corín Tellado, ¿sabes? O de Bárbara Carla. Me refiero a que era un mundo rosa perfecto. A mí me hubieran contado que continuase así. Pero es verdad que coincide que es la llegada de los paparazzi, donde las fotos de repente se cotizan de otra manera. Se cotiza más la foto robada que la foto posada, por ejemplo. Entonces, yo creo que además que la evolución ni siquiera va a ir a mejor. Es que creo que pocas cosas, o a lo mejor todo es cíclico y dentro de 10 años volvemos a otro tipo de prensa. Y además te diré también que creo que España es un país que ha tenido muy buena prensa del corazón. Yo que colecciono, centenares, por no decir casi miles de revistas antiguas, ojo que las sacas y dices, ostras, Carlos Herrera escribía en los 10 minutos de los 90, Maruja Torres escribía en Semana, Terence Moix, Carmen Rigalt. Es decir, que estas grandes firmas que conocemos de escritores han sabido ver la parte divertida y frívola, porque es casi como de radionovela también y de fotonovela, a ese género que es un género menor, como luego se trató la copla como un género menor. Entonces me parece que es triste en lo que la haya podido degenerar. Y además yo creo que es algo que en realidad se ha empezado a reivindicar como transgresor de manera muy reciente, ¿no? Que es un poco esto que decían, ¿no? Que en su momento lo veíamos como esa cosa de decrepitud, y ahora se ha empezado a ver lo transgresoras que eran algunas de las maneras en las que de alguna manera le dieron un giro a sus carreras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Lola Flores cuando protagoniza Casa Flora, que es una película que a mí me fascina. Si no la habéis visto, vedla porque es divertidísima. Es lo más. Es Lola Flores siendo... regentando un burdel. Ella es la madame de un burdel, se muere un torero muy famoso del pueblo y entonces va a llegar tanta gente al pueblo que tienen que fingir que es un hotel. Entonces ella, madame, y todas las prostitutas fingiendo que son las camareras de un hotel, y hay unos cameos impresionantes. Sale toda la gente, toda la gente de la Amparo Soler época. Leal, Arturo Fernández, Carlos Larrañaga, Isabel Garcés, Concha Márquez Piquer, sale todo, Camarón, también sale todo el mundo. Y es una película que es quiche, es camp, parece que la está haciendo John Waters, o sea, es una barbaridad.
y que eso no se reivindique como lo transgresor que es, pues es cierto que es curioso, sí se hace, no se está comenzando a hacer y hay investigaciones al respecto, pienso en Santiago Lomas, por ejemplo, ¿no? Pero es cierto que es algo bastante reciente que se reivindique de esa manera. Y yo creo que por lo que comentas, ¿no?, en torno a las declaraciones que ella hacía, las podía hacer porque era el momento en que podías hacerlas. Es increíble, yo no quiero ser pesimista, no sé si es por el día de lluvia o algo, pero de verdad que estamos en un retroceso increíble y los perjudicados somos nosotras, nosotros, nosotres, porque vamos a perdernos grandes entrevistas. Lo que nos gusta de Lola Flores ahora es que no tiene filtro. Entonces decimos, wow, es que está diciendo que te puedes hacer todo con método y dice que se droga. Claro que se droga, somos ingenuos, o sea, ¿qué creemos? ¿Que solo se drogan los del barrio de la Coma? No, claro que la droga existe, igual que existe el alcohol y el tabaco, lo que pasa que hay cosas que son ilegales y cosas legales. Pero ya lo decía, hoy no podría decirlo, Yo he estado en un momento de encuentro por circunstancias con Carmen Maura y decirme, Carmen Maura, es que yo ya no quiero dar casi entrevistas porque es que no puedo decir nada. Alguien como Carmen Maura, que es una señora divina para... Habla. Pues dice que desde hace un par de años me dijo esto y es verdad que ha ido cada vez a menos. Victoria Abril hace unos meses me dijo lo mismo. Dice, vale, por eso no está de acuerdo, pero que te quiero decir que ya... Se puede entender también. No, pero te digo una cosa, aquí voy a llegar al punto en el que quiero, no sé quién coja esta reflexión. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que dices. Hombre, claro. Sí. Pero quiero que tú seas libre para decir lo que tú quieras decir. Sí, sí. No, y además... O sea, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que tú dices, pero que tú puedas decir lo que tú dices nos hace grande a todos. Y luego yo discreparé, pero no lapidaré. Entonces Lola Flores no podría decir estas cosas hoy en día. Entonces nos parecen tan más alucinantes que en ese momento, porque en ese momento no ocurría lo que está ocurriendo ahora. No estaba la política de la cancelación cuando Jesús Quintero la entrevistaba. De todos modos, estoy pensando que el caso de Lola era bastante particular. Sí. O sea, es decir, tampoco es que fuera como que todas las folclóricas iban diciendo... No, es una excepción. O sea, es verdad que en el caso de ella era pues, muy fuerte. Pero también Lola conocía muy bien su personaje. Estoy pensando también, además, política de la cancelación, pero política de la cancelación para un discurso muy concreto, porque luego la ultraderecha está ahí diciendo burradas que sin ningún tipo Ya, pero de ¿sabes qué filtro. ocurre? Que yo con esos discursos lo que hago es que los invisibilizo, un poco lo que estamos hablando de camino para acá, es decir, yo no puedo dejar que ciertos sectores sean mi enemigo, porque me hacen ridícula. Mi enemigo tiene que ser Godzilla. Si yo me tengo que enfrentar a alguien, al final de mi vida tiene que ser King Kong contra Godzilla. No puedo dejar que mi enemigo sea semejante Mindundi. No le puedo otorgar el gusto de devolverle. Entonces yo creo que a veces, igual que nos han invisibilizado tanto tiempo a las mujeres, al colectivo LGTB, vamos a invisibilizarles ahora. Yo ya tengo puesto, yo en muchas entrevistas especifico que hay dos tipos de personas de las que no hablo. No voy a decir cuáles, es decir, no me refiero... Eso sí que es de folclórica, no me jodas. No, porque lo hice mucho tiempo y me di cuenta que hay más cosas interesantes que hablar. Una es Vox. Y digo, no, es que en la entrevista háblame de más cosas, o di ultraderecha, pero yo no quiero darle propaganda, no quiero que mi trozo de tinta en esta entrevista del periódico les dé un hueco a ellos, porque ellos no me lo dan a mí. ¿Por qué me utilizas a mí para seguir dándoles a ellos coba y visibilidad? Y luego el mundo de las TERF. Entonces hay dos cosas que digo, no, esto conmigo no se alimenta, yo no voy a entrar en este trapo. Pero luego podemos hablar de todo lo que quieras, pero estas dos cosas no, porque entonces alimentas al enemigo, al monstruo. Pero es verdad que lo de Lola era una excepción, porque Lola ponía en cuestión la virginidad, ¿no? Reivindicaba que no se había casado virgen, era todo. Cuando contaba que se había acostado con un señor a cambio de tanto dinero, que se lo devolvió a los padres, que no sé qué. La frase suya, y con mi cuerpo pagué la deuda contraída. Es que claro, eran como tan tremendas que decía, y con mi cuerpo pagué la deuda contraída. Decías, pero esta niña, ¿qué radionovelas escuchaba? Porque es que eso ni Amarrosa. Claro. Total. Venga, la tercera... Una más. Allí. El caballero de la boina. Venga. En torno a la representatividad de las mujeres folclóricas, pensando y recordando también dentro del mundo trans y también en concreto en la transición y el mundo así de las personas travestis y el travestismo que había, y cogiendo esas figuras, un poco, pues eso, es la frontera. No sé cómo... Sí, yo te he entendido, sí. Es que ha estado muy bien... Bueno, empiezo y os paso.
Es que ha estado muy vinculado el transformismo en sí con las folclóricas. Es decir, a veces cuando no existían las drag queens, que es un fenómeno de los 90, la drag queen es cuando el transformista ya no imita, sino que crea su propio personaje, su propio repertorio y se inventa, y a lo mejor es imagen de una discoteca o solo es gogó. Pero antes de eso estaban los transformistas, y los transformistas de las salas de fiestas del 75 en adelante, que es cuando se les permitió, con la llegada de, con el fin de la dictadura y la llegada de la democracia, actuar a estos artistas, obviamente elegían imitar a Juana Reina, a Marifé de Triana, a Rocío Jurado, a Isabel Pantoja, a Lola Flores muchísimo. Y había alguno, que se ve que habría viajado un poco fuera, que hacía Liza Minnelli. Pero fuera de eso, es verdad, yo te digo porque tengo afiches de los antiguos, entonces eran todos como Antonio no sé qué es Juana Reina, no sé qué, tal, y de repente había una Liza Minnelli, entonces era como que Liza Minnelli y Rafaela Carrà era lo más moderno que había en el 78 para poder imitar. Y creo que es un poco por lo que decía Carla, ¿no? Porque la cultura homosexual siempre ha apoyado mucho también a la folclórica y ha vivido esas canciones, que al final son canciones de desgarro, que también te las puedes aplicar cuando vienes de esa disidencia, ¿no? Y además es, claro... Yo voy a coger este agua, que hay una cuarta, y voy a interpretar que es para mí. Muy bien, esto no es agua con misterio, es agua normal, aquí somos folclóricas, muy descafeinada ya. Sí, esto que comentáis, por supuesto, esta vinculación con el colectivo LGTB y en concreto con lo que antes se llamaba transformismo, ¿no? Es un vínculo muy, muy estrecho. Yo en el libro, de hecho, me apasiona este tema, le dedico un capítulo completo, ¿no? A todo el tema del mariconeo en la copla, también en el cuplé y la zarzuela. Y incluso está muy vinculado al propio estudio de la historia de nuestra represión. Hoy me comentaba alguien por Twitter, un investigador, que estaba muy emocionado porque acababa de descubrir un expediente de un caso, ¿no? En el que un hombre era arrestado por sodomía, ¿no? Que era la figura legal que se utilizaba entonces, y que aparecía como nombre registrado como La Piquer directamente, ¿no? O sea, era súper frecuente que esto sucediera, y es un fenómeno que se da, por supuesto, en el mundo de la copla, pero que es anterior, que en el mundo del cuplé ya sucede, ¿no? O sea, tenemos registros de los años 30, pienso en La Criolla, en Barcelona, que era un bar famosísimo en los años 20, en los años 30, en el que, y esta es la diferencia, por eso a mí me interesa también tanto investigar el cuplé en comparación con la copla, porque en los años 20 y 30 esto se podía hacer de una manera relativamente abierta, por supuesto que estaba mal visto, ¿no? Pero en La Criolla, en Barcelona, era un bar de espectáculos travestis, y entonces aparecía Bertini, que hacía de Raquel Meyer, a veces hacía de Concha Piquer, y esto lo sabía todo el mundo, iba la gente más distinguida. Luego, ¿qué pasa? Llega la guerra civil, llega la dictadura, y todo esto pues se pasa a la clandestinidad. Había también uno muy conocido llamado Mirko, esto lo cuenta muy bien Álvaro Retana en su Historia del arte frívolo, que dice que fue el único de todos estos travestis famosísimos antes de la guerra que continuó cantando, pero se tuvo que quitar la bata de cola. Y entonces, vestido de hombre, continuaba con el mismo repertorio. Y ahí es donde entraríamos ya en el mundo, no estrictamente del transformismo, ¿no? Sino en el mundo de lo que se llama los cancioneros, que son todas estas cuadrillas de maricones pintados que cantaban durante la dictadura, como hablábamos antes, ¿no? Como Tomás de Antequera, como el Titi, que al final cantaban canciones durante la dictadura que de manera bastante clara hablaban de esto, como El Mocito Jazminero, la de Antonia Maya, que es muy bonita, y luego ya lo podrían hacer abiertamente, como Libérate, que como tú lo tomas del Titi, como título. Sí. Vamos a cantárnosla un poquito. Venga, va. Con lo mal que yo canto. Venga, va. ¿Pero dónde empezamos? Pero el Libérate. ¿Vosotras también cantáis con nosotras? ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es? Libérate. Libérate, ser sexual no es un delito, no lo calles, lanza el grito. Libérate, libérate, vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Saca al aire tu pancarta, no la quieras ocultar, y que un mal rayo le parta a quien no quiera mirar. Libérate, bueno, libérate, no vivas más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque otros te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. El que
lo prueba, repite. Sí, que esto sobre todo lo ha llevado mucho por bandera Rafael Conde, el Titi, pero es verdad que lo han cantado luego todo, o sea, sobre todo hombres, ¿no? Antonio Amaya, no me saldría ahora más, Paco España y demás, que también estaban vinculados un poco a ese folclore y del transformismo. Igual que hay una canción, hay una... es que no llega a ser copla, lo que pasa que seguramente el autor sea de los... Y es más canción ligera, Mi vida privada. Hombre. Mi vida privada está en boca de todos. Sí, sí, sí. Entonces... Ya me voy a lanzar yo sola, ya me creo venir aquí. Y es verdad que la han cantado, pues, Paco España... La cantó Carmen Flores. Y la cantó Carmen Flores, de las pocas mujeres que ha cantado Mi vida privada. Se especuló mucho cuando Carmen Flores cantó eso de qué pasaba con su vida privada. A mí me gustaba mucho la de Se dice. La de... Bueno, esa la cantas tú, es que es muy difícil, pero la de... Claro, la de Se dice es un ejemplo buenísimo de esta misma cosa que decíamos, de con lo que se puede cantar en los años 30 y con lo que después va a ser imposible decir. La graba Concha Piquer en el 32 y es una canción que pone en el centro de la escena esta cosa que se repetirá tanto también en la copla, de una mujer a la que todos miran mal y que de alguna manera está como al margen de la sociedad, o que por lo menos todos la critican, ¿no? Y se llama así justamente Se dice, ¿no? Porque dice, se dice si va sola, qué desgraciada es. Se dice si va sola, qué desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés. La cosa es murmurar. Es decir, está hablando de una manera bastante directa de una relación entre dos mujeres. Esto se podía hacer en el 32 y a partir del 36 a ver quién era la guapa que lo hacía. Claro, totalmente. Y luego ya para acabar yo barriendo para mi casa, que yo no puedo hablar más que de nadie que de Concha Piquer, porque no tengo ni puta idea de nada más. Y estoy aquí un poco de rebote. Doña Concha empezó haciendo transformismo, porque claro, el número del florero que hacía ella se disfrazaba de niño que vendía flores, y fue el primer espectáculo que hizo en Broadway, en Estados Unidos. Que esto es súper interesante porque es cierto, y a mí me pasó también escribiendo el libro, haciendo justo el capítulo que se llama El que lo prueba repite, porque me ha gustado muchísimo el capítulo sobre el tema LGTB, que decía, joder, si es que me salen referentes masculinos sin parar, ¿dónde estamos nosotras? Y precisamente tiré del hilo con eso, con lo frecuente que es el travestismo. He apagado esto, ¿verdad? A ver, sí. Con lo frecuente que es el travestismo en el caso de las mujeres, ¿no? Pasaba con Concha Piquer, pero acordaos, por ejemplo, de Pichi, es el chulo que castiga. Siempre lo hacían vestidas, qué guapa está. Celia Gámez, luego harían versiones por La Cantudo, y un montón de ellas, y salían todas vestidas de hombres, más bonita que ninguna. Salía Rocío Dúrcal, las Leandras, y todo esto. Y se utilizaba justamente este recurso del travestismo para propiciar situaciones que claramente eran homoeróticas, ¿no? Hay una peli de Paquita Rico, La moza del cántaro, que está basada en un texto de Lope de Vega, porque este recurso es muy antiguo, lo de vestir a una mujer de hombre, ¿no? Para dar pie a estas situaciones, en la que hay un momento que está Paquita Rico vestida de hombre con un jubón, ¿no? Tipo siglo XVII, se le acerca a una mesonera y le dice: eres el hombre más guapo que he visto en mi vida. Y es como, coño, como que es Paquita Rico, dejará de ser guapo. Y la tía va a darle un morreo. Claro, se separan, ¿no? Porque esto es durante el franquismo y no iban a permitir que ni con todo el achaque de todos estos juegos dos mujeres se fueran a dar un beso. Pero precisamente por ahí y por géneros como la copla y estas películas que de alguna manera estaban aledañas a ellas, se colaban todos estos resquicios de transgresión. Yo me estoy acordando de un momento muy bueno, está registrada una entrevista que le hace José María Íñigo a Carmen Sevilla, debe ser como el año 82 o así, porque es verdad que luego dependía mucho de la visión que tuviese cada una, ¿no? Es decir, que al final de cualquier aspecto, sea pues... Ahí volvemos, ¿no? Lola Flores tenía una visión todo el rato desprejuiciada y sabía que su personaje se basaba en estar por encima de las otras, ¿no? Y le pregunta José María Íñigo a Carmen Sevilla, tuvo usted un romance, ¿no? Iba a casarse con Luis Mariano, el canzonetista, y ella, claro, Luis Mariano era homosexual en un momento en el que no se decía que era homosexual, pero dentro de la industria se sabía y se le respetaba. Y entonces
Carmen Sevilla empieza a salir por peteneras. Sí, pero esa boda no podía ser. No podía ser esa boda. Y no me pregunten más, José María. Pero no me puede decir nada. No, porque son cosas que no se pueden hablar. No podía ser esa boda sin decir. En fin, no sé si porque todavía viviría Luis Mariano, creo que no. No, creo que no. Pero bueno, es verdad que seguramente esa misma pregunta se la hacen a Carmen en vez del 82, en el 95, y ya lo dice de otra manera, ¿no? Pero poco a poco tenían que ir sumándose ellas a esa cultura LGTB que les había dado la mano, pero había las que eran más rezagadas o menos. Sí. Hola. Deciros que os admiro a las tres. He leído... Muchas gracias. Libérate. También he leído... Ay, gracias. Lo tengo a mitad, tengo que decirlo. Y habéis dicho varias veces que se está reivindicando más en los últimos años todo el tema de la copla, el folclore y tal. Quería preguntaros vosotras por qué pensáis que es. O sea, él y yo hemos hablado muchas veces de que ha habido mucho rechazo, nada más pasado el franquismo, a todo lo que fuera español, sonaba a dictaduras, como que preferíamos todo lo extranjero. Y últimamente yo pienso que un poco por internet, por la autonomía que tenemos como pueblo, no tanto guiado por lo extranjero, con figuras como Rosalía, se está reivindicando más, pero me da curiosidad por qué pensáis vosotras que es. Bueno, yo lo que decía, ¿no? Yo creo que es porque somos una generación que hemos crecido en democracia y somos capaces de acercarnos a esa cultura de una forma un poco más liberada, desprejuiciada, y de resignificarla y darle unas lecturas críticas distintas, ¿no? Yo pienso que va un poco por ahí, no sé. Sí, yo creo que tiene ese componente generacional, también un componente de haber recogido todos estos discursos que ya se estaban dando, ¿no? Lo que decíamos de Vázquez Montalbán, de Carmen Martín Gaite, es decir, ha habido gente que ha hablado de esto casi desde los 70, incluso antes, ¿no? Es decir, no es que sea una cosa nueva, pero sí que es cierto que yo veo como cierto interés y cierto florecer de estas relecturas de alguna manera, por lo menos de mirarlo con otros ojos. Y creo que tiene que ver con eso, de que somos una generación que tal vez hemos traspasado una cosa que yo considero absolutamente legítima, y a mí me pasa mucho, ¿no? En conferencias y tal, que hay gente que me lo dice como de si yo entiendo lo que tú dices, me parece muy, muy interesante, pero es que a mí me sigue dando repeluco de una persona que, por ejemplo, es de Euskadi y que ha vivido como su propia cultura, no podía ni siquiera hablar en su idioma mientras se utilizaba géneros como la copla para vehicular el abro paréntesis, Marian Conde, folclórica vasca, que hay pocas, fuerte, pero creo que es la única que hay, sí, Marian sí, Conde. Sí. Pero quiero decir que yo entiendo como que ese rechazo, ¿no? pueda existir, ¿no? Y hay muchas veces se puede superar una barrera intelectualmente, ¿no? Y entender todas estas otras lecturas, que la copla es anterior al régimen, etcétera, pero sin embargo, pues ese pellizco continúa ahí. Entonces, yo eso lo respeto totalmente y creo que tiene que ver con esa distancia, que lo miremos también con otros ojos. Yo creo que la historia es cíclica, es decir, que cada X tiempo lo que ocurre vuelve a repetirse y cometemos los mismos errores como sociedad, es decir, y creo que con la copla hay dos ejemplos. En este momento que decíamos, ¿no? Los 70, los 80... están un poco mal vistas, un poco no estaban mal vistas, había otra corriente musical, ya no entraban en las listas de éxitos, ya, vamos, era un género completamente perdido. Pero curiosamente de repente llega el año 89 y una de las películas más taquilleras y que luego se hace mítica es Las cosas del querer, de Jaime Chávarri, un director que no es un director de cine de folclóricas, que decide reivindicar lo que se entiende, ¿no? Un poco la historia de Miguel de Molina, Concha Piquer, ligeramente. Se cabreó muchísimo Miguel de Molina porque no vio ni un duro. No vio ni un duro y es verdad que tocaba una parte de su vida. Bueno, y al final toda la película de Las cosas del querer, la banda sonora que se editó además, se editó el disco y demás, es que son coplas, son canciones, hay también muchas canciones de variedades y demás, pero bueno, está ese género y fue un éxito brutal, ¿no? Las cosas del querer, en un momento en el que fíjate que también estaba a lo mejor en ese mismo año Átame, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y luego 10 años más tarde, en el 98, se vuelve a repetir lo mismo con La niña de tus ojos, que es una película donde al final estamos viendo la historia, o una parte de la historia de Imperio Argentina y de Estrellita Castro, y está contándote eso. Es verdad que te lo cuenta, que está muy bien hacerlo así. Te lo cuenta con un reparto en el que están de repente por Rosa María Sardá, Loles León, Neus Asensi, Santiago Segura, Jorge Sanz, que creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, que creo que ahora podría volverse a repetir, como se está un poco volviendo a reivindicar, creo que si hiciera una película semibiópico, ¿no? Basándote en algo, con un reparto que te pueda enganchar, la vuelves a ver
Y ahí es como entran esas canciones, ¿no? Porque dices, ostras, estas canciones son buenas y nunca me había detenido, ¿no? Totalmente, y además parte de esta relectura que dices, y tienes toda la razón con esta cosa de que la historia es cíclica. Hablábamos antes del último cuplé. El último cuplé toma canciones que son de principios de siglo, de 50 años atrás. Pasa con el cuplé, pasa en otras ocasiones con la copla, y no es casual que el revival de la copla se dé a finales de los 80, principios de los 90, porque es un momento que está bien estudiado, que se está repensando esa identidad nacional española, coincide con todo el tema de la Expo, etcétera, el espectáculo azabache. Es un momento en el que se le está dando vueltas al tema de la españolidad, tan complicado y tan melonaco, ¿no? Y ahora me da la sensación de que estamos en un momento similar en ese sentido, en el sentido de darle otra vez una vuelta. ¿Alguna pregunta más? Vamos cerrando, ¿no? Pues bueno, vamos a dejarlo, porque creo que la gente ya no tiene más preguntas. Bueno, yo quería que me dijerais si la figura folclórica ha desaparecido, en la actualidad va a desaparecer, si existe todavía, o podría existir, o es imposible que una figura folclórica pueda existir en nuestros días, también por la influencia de las redes sociales que anulan totalmente ese misterio, y de hecho está afectando a divas que antes eran misteriosas y ahora han perdido todo el misterio. Y si esa figura se podría de alguna forma dar en la actualidad, que no lo sé. O es totalmente un vestigio del pasado que vamos a estar rememorando con nostalgia y demás, pero que no se puede dar actualmente. Bueno, yo creo que está, o sea, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que está por extinguirse y convertirse en otra cosa, ¿no? Yo sé que el concepto de folclórica, yo creo que la última así folclórica es Isabel Pantoja, ¿no? Yo creo que para mí con ella se extingue un concepto de folclórica que es el concepto de folclórica porque entendemos lo que es, ¿no? Y ahora es otra cosa, yo creo que no hay esa lejanía ni nada de eso. Claro, lo que pasa es que sí que hay exponentes en cuanto a cantantes que podrían haber continuado el género. Pastora Soler, por ejemplo, ¿no? Que llegó a conocer a Luis Sanz y fue madrinada por Luis Sanz, que ha sido un mítico en la industria de las folclóricas. Diana Navarro, es decir, creo que podría haber habido una cultura folclórica, pero volvemos a lo mismo un poco de antes. Creo que ni ellas han querido participar, obviamente, en la prensa que podrían haber hecho, ni era el momento. Entonces hay como ciertos factores donde no tiene tanto que ver con el repertorio, que al final han optado más por una canción melódica, sino porque creo que ya los propios medios no alimentan eso, ¿no? No le darían hoy en día una portada a Pastora Soler porque le ocurriese cualquier cosa. Son al final otros relatos, que son relatos que muchas veces si los leemos tienen mucho que ver con muchas de las cosas que hemos hablado de las folclóricas. Pienso, por ejemplo, en el auge de los talent shows, ¿no? De una Operación Triunfo tal. Están vendiendo el mismo relato desde la pobreza al éxito que tenían ellas, pero ya con otro giro, claro. Yo creo que si pudiéramos trasladar el mito de la folclórica a la actualidad, yo creo que se podría trasladar perfectamente a las cantantes de trap. En ciertos aspectos por el tema del origen humilde. Por el origen humilde son toda una peja. ¿Qué va, hombre? Que triunfan mucho la mayoría. Oye, ya está. Qué hater. No, sobre todo a lo mejor en ser un género cuestionado, por ejemplo. Pero bueno, pero pues mira, son principalmente mujeres, o sea, y son muy menospreciadas también. Yo siempre digo que la última folclórica es Rosalía, por el interés que despierta. Porque despierta un interés de con quién está. Como antes el interés era si estaba con un torero la una o la otra, entonces ya sabemos que está con este o no está con este, que lo que saca se cuestiona, que la fusión, que lo que hace. No es una nunca va a ser, bueno, iba a decir, nunca es una folclórica de peineta. Dale 2 años y se quita el casco de la moto que se ha puesto ahora y igual se pone una peineta enorme, claro. Sí, que no, pero eso es lo bueno, que la folclórica tiene que tener un factor sorpresa también siempre, un poco dentro de lo predecible, sorprenderte. Y también tiene esta cosa, Rosalía, de saber reinventarse, ¿no? Porque empezó cantando cosas como muy vinculadas a lo español, que cara de odio pone Lidia. Chica, soy de La Pantoja, qué sorpresa, ¿no? No, pero La Pantoja está, o sea, La Pantoja es la última en grandes. Claro. Pero y del concepto folclórica, pero claro, ese concepto pero también si buscamos evoluciona, herederas, claro. No, pero eso, ¿no? Lo que decía de Rosalía, ¿no? De reinventarse y de empezar como con algo muy cercano al flamenco y de repente ahora con Motomami hacer una cosa totalmente distinta, ser muy criticada,
como que se le dice también que su música no vale nada, pero la tía sigue ahí, como que pasa de todo. No sé, a mí sí que me parece que hay como ciertos paralelismos. Sí. Menudo melón has abierto, Vicente. Yo me quedo en canto. Va a haber sangre, va a haber sangre. Por eso vamos a dejarlo aquí y porque mejor, no... sí. Que se acaben, porque siguen saliendo temas y más temas y luego tenerlas a las 3 juntas aquí es una maravilla que no sé cuándo... Y nuevamente tenemos sus libros para poder seguirlas y seguir leyéndolas y disfrutando. Y faltaba en esta charla que ha sido perfecta, redonda, de verdad, ha sido un gustazo. Y aquí me pongo en plan Laure Postigo, y porque bueno, creo que transmito el sentir general, porque eso se nota y cuesta ahora con las mascarillas ver la expresión de la gente cuando hacemos actividades aquí en público. Se notaba totalmente esa vibración. Pero faltaba una cosa para completarlo. Este es muy folclórico. Ahora sí. Un aplauso para ella. No la Por sacaba favor. antes. Estas flamencas, las gitanas de Marín, de la fábrica Marín de Chiclana, que son de una joya ya cañí. Sí. Y aquí tenéis la comiteca para cuando queráis. Gracias por venir un viernes, que vale el doble. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto porteño, que jamás volveré a pasar hambre.